la producción vuela y las cosas, la información aparece. Tú sabes que estamos donde está claro. la noticia. Pero más adelante vamos a comentar las novedades que se vienen aquí en TV Perú y, por supuesto, en Radio Nacional. Así es, pero vamos rapidito con Vamos los a temas. revisar la información de la semana. Con los temas de la semana, porque, como siempre, ha pasado bastante, ¿no es cierto?, en estos últimos 5 días. Así que vamos a empezar, porque aprueban la ley de orfandad. Ese es un tema importante que tiene que ver con el tema de la pandemia, porque el Pleno del Congreso aprobó la ley de orfandad que promueve la protección y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad a través de una asistencia económica de 200 soles mensuales. Ahora, el Congreso apoyó esta iniciativa por 115 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Posteriormente, por 113 votos, se exoneró de la segunda votación. Ojo, que no tiene capacidad de gasto el Congreso, así que vamos a ver qué pasa con el Ejecutivo, ¿no? Bueno, el Congreso ha chambeado bastante esta semana. De hecho, también ha aprobado la devolución de los aportes de FONAVI, ¿no? FONAVI, el sí. sexto grupo, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Y entre otras normas que ha aprobado el Pleno de la Representación Nacional, pero la más importante, creo, al final se ha postergado, que ha sido, ¿no?, la discusión sobre los dictámenes de SUNEDU, ¿no? Así es que, bueno, seguramente habrán noticias próximamente. Noticias desde Colombia también, o mejor dicho, el gabinete binacional, ¿no?, Perú-Colombia, que es en su 6ª edición y que ha acordado fortalecer el apoyo a las poblaciones de frontera a través de la extensión de la vigencia del Fondo Binacional para la Zona de Integración Fronteriza, para lo cual el Perú aportará alrededor de 12 millones de soles. Atención, porque de esta manera se continuará beneficiando de manera directa a más de 500 productores cacaoteros de las localidades de Cabayococha y Cuchillococha a través del proyecto Cadena de Valor del Cacao. Así es. Bueno, y seguimos con el tema de la vacunación, pero esta vez a menores, porque la próxima semana arranca en el Perú la vacunación contra el COVID-19 a niños entre 5 y 11 años. Hasta el momento el grupo etario de menor edad en recibir esta protección, ¿no es cierto? Y de acuerdo al Ministerio de Salud, el primer lote de vacunas para este grupo de edad llegará el 18 de enero. En tanto, el proceso de inmunización se iniciaría el 19 y 20 de este mes, ¿no es cierto?, según lo estimado e informado por el ministro Hernando Ceballos, ¿no es cierto? Ahora, toca ver qué va a pasar con aquellos padres, con aquellos niños que sus padres no quieran vacunarlos, ¿no es cierto? Porque también hay padres que no quieren vacunar a sus hijos, tienen algunas dudas y las clases empiezan sí o sí. Bueno, padres, tutores, ¿no? Apoderados, representantes, porque, ojo, ellos tienen que no solamente llevarlos, firmar el consentimiento, sino vigilarlos durante 3 días, ¿no?, que son las recomendaciones de los especialistas una vez vacunados. Aunque no va a ser, Carla, tampoco se reitera en estos protocolos que la vacunación sigue siendo voluntaria y no va a ser exigencia, digamos, para retomar las clases. Así es, así que están viendo cómo van a hacer, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las medidas? Vamos a hablar del COVID-19, de la vacunación, de las pruebas también en extenso, hoy en diálogo abierto, pero eso será más adelante. Un punto también para agregar a propósito de protocolos es la reducción del periodo de 14 a 10 días, el tiempo de cuarentena, que deberán cumplir los pacientes contagiados en Lima Metropolitana y el Callao, según anuncio también del ministro de Salud, Hernando Ceballos. Dijo textualmente: hemos decidido reducir el tiempo de aislamiento a 10 días en Lima Metropolitana y en el Callao, donde la variante Omicron es la predominante con casi el 82% de los casos. Se lo vamos a consultar a los especialistas, Carla, sí, porque hay características de Omicron que obviamente no la hacen tan grave en los cuadros, ¿no? Y que permite que las personas contagiadas se recuperen más rápido. Por ello, este tema de la cuarentena, ¿no? Ahora, esto va a ser interesante tomarlo en cuenta porque está habiendo problemas en algunos centros de trabajo. Supuestamente deberían los centros de trabajo recibir las pruebas antígenas, ¿no? Pero algunos centros de trabajo están obligando a sus trabajadores la molecular. Claro, están rechazando los resultados, ¿no? Exacto. Ahora, también, por cierto, se están empezando a vender, ya se está haciendo común los autotest, ¿no? Los autotest, ¿no es cierto? Justamente para que las empresas puedan descartar rápido y de esa manera evitar que se propaguen tanto los contagios. Lo cierto, Carla, es que casi 2 años después de la pandemia, muchas empresas ya tampoco pueden...
entran en la desesperación de que están perdiendo trabajadores que se van a cuarentena, ¿no? Claro, pero imagínate si no les aceptan esas pruebas y se van contagiando. Se van contagiando y se va generando, ¿no?, una cadena bien peligrosa, ¿no? Claro. Lo cierto es también quién asume esos gastos. Estamos entrando en una etapa bien complicada en la cual incluso la estadística habla de que se ha duplicado el pico de contagios de la segunda ola. Así es. Hasta hace 2 días era 8 veces más contagioso, ahora ya está en el... Está por todos lados, a tener mucho cuidado. Y bueno, finalmente... el fútbol. El fútbol. Por favor, lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar. La selección peruana, atención, ha disputado un primer partido navidena, ¿no? El primero del 2022, obviamente un amistoso, ¿no? Ante un combinado de jugadores extranjeros de la Liga 1 Betson, donde la bicolor se impuso por 2-0. Ahora, el equipo de todos se enfrentará este domingo 16, mañana, en el Estadio Nacional, a Panamá y el jueves 20 a Jamaica. Hay también en el caso de la blanquirroja. A propósito, Ricardo Gareca el otro día molesto, ¿no? Declaró con respecto a la vida privada, a los contagios, en fin, a la información que se difunde. Pero hay toda una discusión en torno, Carla, a el aforo del estadio, que hoy en estas nuevas últimas disposiciones prohíbe asistencia, ¿no?, de público. Así es. Pero hay muchos que dicen, por favor, o sea, son espacios abiertos, se puede tener un aforo restringido, se puede pedir carnet de vacunación, se puede pedir hasta pruebas si quieren, ¿no? La gente necesita una distracción y además necesitamos esos puntos en las clasificatorias a Qatar, ¿ya? Y el público, por supuesto, que presiona, ¿no? Hace su trabajo en el estadio. Así es. Es que hay puntos válidamente Claro. cuestionables. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Obviamente, uno llega a un mercado y está repleto, vas a un banco y está repleto, y está el estadio al aire libre y bueno, en fin. O restaurantes llenos. También. ¿No? Bueno, a ver, vamos a hablar Vamos a empezar entonces la actualidad con del COVID. el tema con el que iniciamos este resumen de la semana, y es que 1 de cada 3 personas puede tener COVID-19 al someterse a las pruebas de descarte. Muchos son asintomáticos también. Así es. Leía una información también en algunos medios que hablaban sobre la mascarilla quirúrgica. Exacto. Y decían, bueno, eso se lo vamos a preguntar por supuesto a los especialistas, que la mascarilla quirúrgica para Omicron no servía. La azulita, ¿no? Sí, la azulita, correcto. Y ni siquiera usando la de 2, incluso usando 2, la protección era 50%. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo había pensado, incluso vamos, Germán, por esta cámara, por favor. Ya lo había pensado, ¿no? Uno va a hacerse prueba de descarte, pero ¿cuánta carga viral hay en el entorno, por más que estés con mascarilla, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle al doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a Diálogo Abierto. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, 1 de cada 3 personas puede tener COVID-19 al someterse al descarte. ¿Esa cifra es así en la actualidad? Porque también hemos recibido la cifra de que ya, digamos, hemos llegado al doble, ¿no es cierto?, de la cifra que tuvimos en la segunda ola, ya en esta tercera ola hablando, ¿no? Sí, bueno, la variante Omicron pues se disemina muy rápidamente, se extiende en toda la comunidad. Y lo que nosotros medimos, entre otros indicadores, es lo que se conoce como la positividad de las pruebas. Es decir, de todas las personas que se hacen una prueba, ¿cuántos salen positivos, no? Y esto ha ido creciendo, esta positividad, a lo largo de la semana pasada y esta semana, ¿no? En este momento, aproximadamente el 45 a 50% de las personas que se hacen una prueba molecular o antigénica en los establecimientos de salud están saliendo positivos para COVID, lo cual nos demuestra que hay una gran transmisión de esta enfermedad en la comunidad. Entonces significa que más o menos 1 de cada 2 personas que están acudiendo a ese diagnóstico en este momento es probable que tengan COVID. Doctor, para zanjar ese tema de las pruebas, que por cierto han servido para aquellos que lucran lamentablemente con la desgracia, porque lo que está pasando, lo que está viviendo el mundo hoy es una tragedia. Se están aprovechando de la necesidad, de la desesperación de la gente, están cobrando lo que les da la gana por las pruebas moleculares antígenas. Para zanjar con el tema de las pruebas, doctor, para Omicron, ¿es cierto que la antígena no es tan efectiva o en todo caso que se debe esperar un cierto tiempo para que sea, digamos, su resultado fiable?
No, la antigénica es una buena prueba para el diagnóstico de COVID-19, al igual que la prueba molecular. Solo que las indicaciones de su uso pueden variar un poco, ¿no? ¿A qué me refiero? Que si yo soy una persona que tiene síntomas, la mejor indicación sería una prueba antigénica porque tiene un buen rendimiento, una buena sensibilidad para detectar casos en personas que tienen síntomas. Y la ventaja práctica además es que el resultado lo puedo tener en 15 minutos. Y eso es lo que se está practicando en los establecimientos de salud y en los puntos COVID extramurales. En cambio, si soy un contacto de un caso que tiene COVID y no tengo síntomas, entonces en esa situación la mejor opción viene a ser la prueba molecular, ¿no? La prueba molecular tiene una mayor sensibilidad en los casos que no tienen síntomas. Y es así como estamos manejando las pruebas. Claro, pero ¿hay algún umbral de espera entre el contagio? Y claro, porque puede ser más visible en alguien que tiene síntomas, pero el que no tiene síntomas tampoco sabe cuál es su umbral, ¿no es cierto? ¿O no necesariamente? ¿Se refiere a en qué momento haces una prueba después de haber estado en contacto con alguien con COVID? Exacto. Se estima que después de 2 o 3 días de este contacto podría hacerse la prueba, ¿no? Ahora, el contacto también es una persona que ha estado expuesta, se define como alguien que ha estado expuesta más de 15 minutos a una persona a menos de 1,5 metros y sin el uso de una mascarilla, lo cual sí nos pone en un riesgo realmente de exposición al virus. Doctor, ahora, se entiende por la nueva disposición que mencionábamos hace un rato de la cuarentena de 14 a 10 días, se entiende que el contagio, la exposición, o mejor dicho, la carga viral, ¿no?, desaparece rápido. Es por eso que uno también de pronto ya puede recuperarse rápido y volver a su centro de labores o volver a salir. Bueno, lo que se ha hecho algunos estudios con relación a cómo es que cuánto tiempo la persona puede ser infecciosa, cuánto tiempo puede estar eliminando el virus por las vías respiratorias. Y algunos de estos estudios sugieren que podría ser entre 7 a 8 días aproximadamente. Por eso es que más o menos se estima que un rango de seguridad puede ser de los 10 días de aislamiento para un poco cortar la transmisión de esta persona hacia otros posibles contactos, ¿no? Algunos están sugiriendo un poco menos de días, pero con una prueba antigénica o molecular que sea negativa previamente. Ahora, nosotros analizábamos el otro lado. Usted, claro, la estadística de las pruebas y cuántos contagios se están encontrando, perfecto. Pero cuando se habló de los nuevos protocolos, usted mismo se dio cuenta de las largas colas, la gente desesperada por hacerse pruebas en todos lados, ¿ah? Y sin cumplir, por ejemplo, el distanciamiento, ¿no? Hay personas que ya sabemos que usan mal la mascarilla, o a veces ni la usan, o usan una u otra. Comentaba lo que había leído sobre la quirúrgica. ¿No es un riesgo también a veces ir a hacerse una prueba con tanto contagio hoy? Sí, definitivamente siempre va a haber un riesgo porque es posible que 1 de cada 2, de cada 3 personas que están haciendo la cola, están ahí esperando para hacerse una prueba, van a tener el COVID. Entonces, por eso es que también hemos descentralizado la toma de muestras a ambientes mucho más ventilados, esos lugares extramurales, claro, que son espacios abiertos, son parques, canchitas de fútbol, que nos ha facilitado a las municipalidades para que ahí en un espacio totalmente abierto y ventilado las personas puedan subirse a tomar las muestras. Sin embargo, también es importante saber que ahí hay un llamado de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud a hacer un uso racional de las pruebas, ¿no? Si somos personas que tenemos algún factor de riesgo como mayores de 60 años o alguna comorbilidad como hipertensión, diabetes, son esas personas las que deben tener la prioridad para hacerse las pruebas de diagnóstico. Y independientemente de las otras personas que también puedan requerir en su momento. Porque debemos recordar que el manejo clínico del paciente, el decidir la hospitalización o el suministro de oxígeno, depende de la situación clínica del paciente. Es decir, si tiene saturación de oxígeno baja o alta frecuencia respiratoria, él debe recibir oxígeno independientemente que tenga o no tenga una prueba de laboratorio que diga que tiene o no COVID. El manejo depende de la situación del paciente, de la situación clínica, no de una prueba de laboratorio. Ahora, doctor, justamente en ese sentido, ahora que se puede uno hacer las pruebas en su casa, ¿no? Se están vendiendo las pruebas caseras, ¿no? Digámoslo así. También no hay un riesgo ahí de que la gente tenga que aprender a hacerse el hisopado. O sea, no creo que sea tan fácil, ¿no? Si de por sí nosotros sufrimos cuando nos hacen el hisopado,
uno mismo hacérselo, ¿no es riesgoso también tener el resultado o no necesariamente? Sí, bueno, el autotest es una opción que también ya está disponible en el país y otros países también la están usando, básicamente para poder aumentar el acceso de la población a una prueba diagnóstica. Algunas organizaciones internacionales no necesariamente la recomiendan porque puede tener una menor sensibilidad, o sea, una menor posibilidad de identificar a los casos, porque como bien dices, no es lo mismo una prueba que es tomada por un profesional de la salud a una que uno mismo se toma, ¿no? De todas maneras, estas pruebas ayudan a identificar, pero si soy un caso con síntomas y contacto de COVID y me sale negativa el autotest, tengo que tomarlo con cuidado y preferentemente acudir a un establecimiento tomando una prueba de laboratorio, ¿no? Una prueba antigénica o una prueba molecular. Doctor, como en todo en la pandemia, conforme transcurre el tiempo vamos conociendo más del coronavirus. Y en este caso quería consultarle por Omicron. ¿Qué características muestran el contagio? Yo, a ver, por lo que yo veo, no sé, usted me corrige o precisa, estoy viendo casos o estoy escuchando de casos con mucha tos, ¿no? A diferencia de pronto de otro tipo de contagio con otra variante. Pero también se están viendo muchos asintomáticos, más que en otras variantes. ¿Usted considera, primero por favor me responde esta parte de los síntomas y las características, y después usted ya o la autoridad ya podría considerar efectivamente que estamos entrando en una endemia porque se han duplicado los casos? Sin embargo, no estamos viendo como antes problemas de oxígenos, UCI, o sea, no en esa medida, en esa proporción. Sí, con respecto a los síntomas, sí hay una pequeña variación con respecto a las otras variantes, en el sentido de que la infección por Omicron no causa mayormente estos problemas de pérdida de olfato o pérdida de gusto que eran frecuentes con las otras variantes. También está acompañado de un poco más de malestar general, dolor de cabeza que con las otras variantes. Correcto. Pero Fiebre. Pero en términos prácticos es difícil frente a un paciente diferenciar si eso no es Omicron. Lo que sí sabemos es que en este momento probablemente ya el 90% de los casos que están ocurriendo en Lima y Callao son atribuibles a esta variante, ¿no? Entonces debemos asumir que casi todas son por Omicron. Pero hay características marcadas, digamos, por eso le mencionaba la tos. Pero es que hay algunos, para complementar, lo que pasa es que lo que le pregunta Nicolás es la tos, que ya la hemos venido viendo, pero ahora hay secreción nasal, hay tipo alergia, tipo resfrío, entonces la gente lo que te dice es, cuando está en estado de negación es, no, yo no tengo COVID, es alergia, no, yo no tengo COVID, es resfrío, porque no, el estornudo no tiene nada que ver con COVID, entonces por eso le preguntamos. Sí, se entiende. En este momento, cualquier paciente con síntomas respiratorios, sea estornudos, un poco de tos, un dolor de garganta, un poco de mucosidad en la nariz, todos esos son sospechosos de tener COVID. La alta incidencia que tenemos en este momento en la enfermedad sugiere que toda persona con síntomas respiratorios puede ser COVID mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Y hay una variedad de presentaciones clínicas, y más aún con el tema de la vacunación. La vacunación hace que también tengamos síntomas más leves, que como dices, confundamos con un cuadro leve de resfrío, solo con mucosidad, un poco de dolor de cabeza y nada más, pero eso ya puede ser COVID. No necesariamente es un cuadro severo, con tos intensa y altas fiebres. Interesante, ¿no? Porque estamos llegando a ese punto. Tiene mucha razón, claro. Si uno está vacunado, de pronto los síntomas bajan y ahí es que aparecen estas características menores. Igual hay que cuidarse, definitivamente. Igual hay cuadros graves. Y la segunda parte de la pregunta, doctor, hablaba de la posibilidad de una endemia. ¿Esto es así? Sí, obviamente muchos científicos ya están hipotetizando que estamos cerca al camino a una endemia, porque este virus está evolucionando, ¿no? Este variante Omicron es una evolución del virus original, tiene características diferentes, básicamente una mayor transmisibilidad que es explosiva, como ya lo estamos viendo, pero por otro lado es menos virulenta que la cepa original. De hecho, ya hay unos estudios que están saliendo ahora que dicen que la variante Omicron, independientemente de nuestro estado inmune o de nuestros factores de riesgo, es 25% menos virulenta que la variante Delta, que por ejemplo era una de las más agresivas. Es decir, que intrínsecamente este virus es menos agresivo que los otros. Y si además de eso tenemos la vacuna, obviamente tenemos mayor protección y menor riesgo de evolucionar de forma severa. Y es posible entonces que siga evolucionando y en el futuro sea mucho menos virulenta y se comporte como cualquier otro virus respiratorio con el cual siempre estamos.
Doctor, todavía está ahí, ¿no? ¿Verdad? No, creo que lo hemos perdido. Creo que estamos... Sí. ¿O hemos perdido? Doctor, sí, bueno, quería consultarle al doctor sobre la medicación, ¿no? Porque no todos tienen la posibilidad a veces en el día a día de asistir a un centro de salud, o a veces, porque a veces, bueno, depende de dónde uno vive también, ni siquiera hay una posta médica, o a veces vas a la posta médica y dicen, nosotros no tratamos nada de que tengan que ver con el COVID, no estamos preparados para ello, pero también es cierto que automedicarse es muy peligroso. No automedicarse. Desde un inicio se dijo que no hay que automedicarse porque no sabes cómo vas a reaccionar, cómo tu cuerpo va a reaccionar, ¿no es cierto? Claro, si vas por las corticoides te puedes complicar. Pero lo cierto es que en lo básico, por ejemplo, sí te dicen paracetamol de todas maneras, Claro, el porque dolor tienes de que cuerpo, bajar la ¿no? fiebre, ¿no? Para la fiebre y el dolor de cuerpo y qué sé yo, ¿no? Ahora, Es lo básico. nuevamente, las características, Carla, que uno ve como ciudadano y las experiencias que otras personas contagiadas cuentan, es que, por ejemplo, hay mucha tos, ¿no? Y con la tos hay dolor de pecho, dolor de espalda, hay mucho cansancio también. Doctor, conversábamos detrás de cámaras mientras que recuperábamos el contacto sobre la peligrosidad de la automedicación. Sin embargo, usted sabrá que es complicado, a veces uno le viene el cuadro y no sabe qué hacer, no sabe cómo tratar la enfermedad, o al menos en esta primera etapa, ¿no? Cuando se queda uno en casa. Sí, pueden haber muchos síntomas, digamos, incómodos, como es la fiebre, la tos, el dolor de cabeza, y usualmente lo que recomendamos son solamente los sintomáticos, ¿no? Como puede ser Panadol para bajar la temperatura o el dolor de cabeza. Si hubieran más síntomas, las personas pueden consultar a través de la vía telefónica, a través del 113, o a través de las centrales telefónicas que tiene cada Dirección Regional de Salud. Cada una de ellas en su página web tiene varias centrales telefónicas a las que se puede llamar, consultar, y a través de lo que es la telemedicina poder recibir atención para evitar el traslado de las personas a establecimientos y poder estar en más riesgo de exponerse, ¿no? ¿Hay algo que en la casa se pueda hacer para evitar estos síntomas? Es decir, una cosa es el paracetamol, el Panadol, como usted menciona, para la fiebre, qué sé yo, pero digamos, si recurrimos a los secretos de la abuela, por decirlo así, ¿funcionan o es mejor no hacerlo? O sea, ponerse toallitas húmedas, qué sé yo, todas esas cosas que... Las recetas de la abuela, pues, ¿no? Sí, bueno, son las medidas paliativas caseras que se puedan usar para bajar la fiebre o aliviar el malestar general, son importantes. Pero otra recomendación también es estar midiendo la saturación de oxígeno. En los hospitales se pueden contar las personas con un pulsioxímetro y medir la saturación. Esto va a ser muy importante porque si hay una declinación en la saturación, hay que avisar inmediatamente y buscar atención médica. Correcto, doctor. Nos quedamos entonces con esa reflexión final muy amable. Gracias al doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud. Ha llegado para barrer, por decirlo de alguna manera, Omicron, ¿eh? Los contagios han crecido tremendamente. Vamos a seguir analizando en el programa más adelante con Juan Carvajal, ingeniero analista de datos. Pero, por ejemplo, hoy ya nadie habla de ivermectina. Claro que en su momento se prohibió, se sugirió no usarla, pero ya nadie habla de eso, porque además porque han pasado casi 2 años, Carla, ya de pandemia, y creo que ya asumimos, mejor dicho, que tenemos que convivir con el virus y que si nos da tenemos que, bueno, ahora por las características de Omicron, tratar la enfermedad de una manera distinta, ¿no? Bueno, es que claro, ya ahora sabemos más o menos qué hacer, cómo reaccionar, cuáles podrían ser los síntomas. Y uno ya va conociendo también la reacción de su cuerpo, entonces podrías tener la leve sospecha de si es o no es. ¿no? Y gracias a la vacuna no llegamos a la gravedad. Eso es fundamental, eso es lo que hay que entender. La única o la mejor herramienta ya ni siquiera es el tratamiento en sí, sino de evitar un cuadro grave es estar vacunado, ¿no? Ya esto está, Carla, está demostrado, creo que no hay discusión alguna, ¿no? En ese sentido. Muy bien, son 8:28 de la mañana, vamos a hacer una pequeña pausa, no se mueva, regresamos con más. TV Perú, la señal televisiva del IRTP.
este sábado a las 11 de la mañana. ¡Dame tu violín! ¡No! Entonces véndemelo. ¡No! ¿Qué importa más, el éxito o ser fiel a tus sueños e ideales? Si vas a ser millonario, vestir bien es necesario. Una hermosa obra teatral donde una decisión puede cambiar el destino para bien o para mal. La historia del soldado, primera parte, en Zona Teatro, este sábado a las 11 de la mañana por TV Perú. Este sábado estamos de aniversario. El programa ha cumplido 21 años. Y para celebrarlo, hemos invitado a un destacado grupo de amigos para analizar el futuro del cine luego de la pandemia. Solo va a haber un gran espectáculo. ¿Qué le espera al cine peruano? Y lo mejor que vieron este 2021. Petit Maman, Pitango, Manco Cápac, El placer de los ojos. Este sábado a las 11 de la noche por TV Perú. TV Perú cumple 64 años, llevando cultura, información y sano entretenimiento a todo el país. Aquí, en este estudio, hacíamos una peña criolla. Fue la primera señal televisiva que apareció en el Perú. El poder, la capacidad de transmitir, llegamos a todo el país. Conozca y recuerde aquellos programas que formaron parte de la vida de todos los peruanos y cómo se renueva para brindarte la mejor programación. Ñujanchik y Jihuasanaca se han vuelto referentes. 64 años formando parte de tu vida. Este domingo, en Especiales TV Perú. Pachakarkati qhipanmantaqa wasikiman ama puninkutikuychu ichapis llakipi kawaq. Ayllu masiykikuna huñuchasqa kashanku chay pachaman qayllachay. Llukuykitaqa ama punin hurqukuychu churakuypuni. Ashkha runakuna huñunasqa kashaqtinkuqa ama qayllachaychu. Sapanqa runamanta iskay thaskipi karunchasqa kanayki. Celulariykimantaqa ama pitapis waqaychu, nitaq qillqaychu. Chaymi k'aykunata hunt'aqtinchisqa umalliqkunata yanapasunchis. Estamos viendo Hawarishanchis. Tal. Diálogo Abierto. Muy bien, 8:31 de la mañana seguimos con más información. Por favor, presenta tú a tu colega. A mi colega, por los cuadros, dices. Por los cuadros estadísticos. Bueno, vamos a seguir hablando de esta tercera ola porque lo amerita, lo amerita. El Perú duplica el pico de contagios de la segunda ola, pero hay que tomarlo con pinzas este dato. Así que vamos a hablar con Juan Carvajal, él es ingeniero, analista de datos. Muy buenos días, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Juan? Buenos días, Carla, Nicolás, buenos días, gusto en saludarles. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué implica que el Perú duplique este pico de contagios de la segunda ola? Es decir, en pocos días, estamos en plena tercera ola, pero ya duplicamos la cifra de contagios. ¿Esto qué implica? ¿Tenemos que entrar en pánico? ¿Cuáles son los cuidados? En fin, ¿qué significa? Bueno, este crecimiento acelerado no es más que el efecto de Omicron. No hay ningún otro país donde haya llegado Omicron que haya tenido este crecimiento acelerado. Y el Perú lo ha tenido como tal en apenas casi 13 semanas. Sin embargo, hay que precisar también que si bien hoy el promedio de casos, más allá de 20.000, está muy por encima del doble del pico de la segunda ola, que estaba por debajo de 10.000. Si uno, digamos, traslada gráficamente esta cifra actual al pico de la segunda ola, en este momento ya, digamos, estuviésemos en un colapso hospitalario total, donde en ese momento el 95% de las camas UCI estaban ocupadas, el 75% en hospitalización, donde a nivel nacional fallecían alrededor de 800 personas al día. Pero sin embargo, mire usted, han pasado 8 meses y las vacunas han estado haciendo su trabajo, salvar vidas. Ingeniero. Hoy el promedio, dígame. Sí. No, termine con ese punto, porque justamente la repregunta iba por ahí. Sí, como le digo, 8 meses han pasado, ¿no es cierto?, desde aquel momento crítico, y hoy las cifras de decesos, si bien es cierto tenemos un alto número de casos debido a Omicron,
pero hoy las cifras de muerte están por debajo del 95% Correcto. de aquel momento crítico, ¿no? En esa misma línea, la pregunta que le quería hacer es, recuerdo mucho, me quedó grabado creo que conversamos hace 2 semanas, a propósito de los nuevos protocolos, ¿no? Y hablamos sobre esta postura ya de científicos en el mundo que hablan de una endemia. Y usted decía algo que me quedó igual grabado, ¿no? Dijo, muy bien, si bien es cierto, la enfermedad, en teoría, los cuadros no son tan graves, hay que tener mucho cuidado porque, claro, es en proporción, ¿no? Básicamente es la positividad y luego la hospitalización. Entonces, claro, tal vez no es tan peligrosa la variante Omicron, pero si se contagian millones, vamos a colapsar en el sistema, ¿no? En el sistema de salud. Hoy, 15 de enero, ¿qué nos puede decir sobre esa estadística en particular? Sí, en efecto, es algo que hace 2 semanas lo conversamos y se podría prever a hoy e inclusive esperar de aquí a 1 o 2 semanas más, porque los casos siguen disparándose en cifras. Y lo que hoy uno ve, por ejemplo, es que la ocupación UCI por COVID-19 sigue incrementándose. Hemos pasado de un 20% a un 36% en este pequeño lapso de 3 semanas. Pero no todo es COVID. O sea, también hay atenciones no COVID por poder atender, ¿no es cierto? Pero la estadística le indica a usted, por ejemplo, conversábamos con un especialista, con el doctor Suárez en el bloque anterior, y la estadística indica, por ejemplo, yo por lo que veo, percibo, no soy obviamente científico, pero que hay mucho asintomático. Y hay muchos casos, a diferencia de otras olas, de contagiados que están en su casa, no están llegando a la hospitalización. Sí, correcto. La cifra, por ejemplo, lo que hoy dicen es que, a comparación de la segunda ola, el tiempo de permanencia de una persona que entra a hospitalización es mucho menor al de aquella oportunidad hace 8 meses. E inclusive hoy el número de altas hospitalarias es mucho mayor con respecto al número de personas que ingresan a hospitalización. O sea, más rápido. Y también aquellos que están en cuarentena están recuperándose más rápido. Eso es lo que hoy evidencia los números también. Ahora, doctor, pero dando esta estadística, que es interesante conocerla para que la gente no entre en pánico, la gente que se cuida y que no entre en pánico. Pero hay gente que no se cuida porque dice, es solamente una gripe, no hay problema, entonces no me cuido. ¿Cuál es la recomendación para la población entonces? Mire, a ver, yo le pongo un caso, ¿no? O sea, hay situaciones que hoy día se están presentando de jóvenes que no han querido vacunarse, se contagian y tienen una enfermedad leve, pero sin embargo tienen padres, adultos mayores, con enfermedades persistentes, con 2 dosis, que no han recibido dosis de refuerzo, pero se agravan debido al contagio y esa persona posiblemente puede llegar a UCI. Entonces, por eso es importante que no solamente yo me cuide, sino cuide alrededor. Y hoy es importante también el tema de avanzar la vacunación de la dosis de refuerzo. Si bien hoy no se ve un alto incremento en UCI, no se ve un alto incremento en el tema de muertes, pero esto por ningún motivo nos debe llevar a relajar las medidas, ¿no es cierto? Entonces todavía sigue siendo, digamos, un dato a considerar y podría ser un peligro la proporción, ingeniero, de los contagios. O sea, si esto se duplica sobre lo que ya se duplicó, ¿sí podríamos llegar a una fase de colapso del sistema o no necesariamente? Sí, porque mire, o sea, recordemos que detrás de la mayor o menor demanda de hospitalización está la mayor o menor demanda de casos que se puedan detectar. Hoy hay una alta demanda de casos, está ocasionando un mayor incremento en hospitalización y también en UCI lentamente. Claro. Pero claro, eso es cuando uno lo ve en el contexto nacional. Pero cuando uno ya disgrega por regiones, por lugares, lo que uno está viendo en este preciso momento es en el caso de Lima Metropolitana, donde se está observando un incremento de fallecimientos por causas ajenas a COVID-19, como también ocasionados por COVID-19. Por eso siempre es importante disgregar las cifras y tomar decisiones. Ahora, hay un punto muy relevante, ¿no? No todas las regiones tienen una vía panamericana, ¿no? Ahora, en la vía panamericana, donde tú llegabas y por más que tu cuadro sea leve, entiendo, ¿no?
igual te hospitalizaban, ¿no? Y hay personas que hablan muy bien del trato ahí. Por cierto, un saludo al presidente Vizcarra. Ahora ya imagino que llegas a la vía panamericana y no te quedas 2 semanas, ¿no? Ya con esta disposición de este protocolo del confinamiento, ¿no? Que se ha reducido a 10 días de la cuarentena, supongo que también los casos van por ahí. Sí, inclusive, mire usted, hace cuestión de 5 días atrás, la ocupación en la vía panamericana estaba cercana al 90%. Hoy está cerca al 70%. Entonces, esa medida de recortar de 14 a 10 días también va a ayudar a que el número de desocupar rápido también disminuye. Así es. Ahora, el tema de las pruebas, que me parece importante, porque una cosa es la vacuna, está bien, hay gente que se ha vacunado, ya tiene su refuerzo y qué sé yo, pero el tema de las pruebas las hemos dejado un poco de lado, tanto es así que esta última semana, aunque las últimas semanas ya, cuando tú te hacías la prueba y hablabas con los licenciados, lo que te decían es que había un aumento. Uno ya sabía que iba en aumento los casos, ¿no es cierto?, de positivo porque te lo iban contando. Pero ahora que uno quiere acceder a una prueba, como normalmente lo estaba haciendo, no puede. Te dejan en visto o te dicen te doy la cita para el lunes, cuando llamas un miércoles, porque no se están dando abasto las compañías privadas. ¿Cómo vamos con el tema estatal, también con el tema de las pruebas? Porque, o sea, es decir, ¿qué ha pasado con las pruebas? ¿Nos hemos rezagado ahí? Sí, mire, lo que usted manifiesta con respecto al sector estatal es cierto. O sea, yo tengo casos, compañeros de trabajo que se han demorado 3 a 4 días para resultados de una prueba molecular. Y así esto debe multiplicarse a nivel nacional. Si bien es cierto, en el contexto de toma de pruebas hemos aumentado, hoy estamos alrededor de las 115.000 pruebas diarias, donde 27.000 son moleculares, pero más allá de 90.000 son antígenas. Pero claro, también la positividad sigue en aumento por encima del 25% en moleculares, cerca del 20% en antígenas. Esperemos también pues que el sector estatal tome una mejor estrategia, ¿no es cierto?, para que la gente pueda tomarse las pruebas a tiempo y no conllevar a las aglutinaciones que hoy se viene observando, no solo en Lima metropolitana, también se ven en el interior del país, donde hay colas extensas de personas inclusive contagiadas o personas esperando su resultado, y eso puede ser un caldo de cultivo para que personas que estén alrededor por una prueba se puedan contagiar. Usted mencionaba sobre la dosis de refuerzo, ¿no? Y hay personas que, bueno, por tiempo, por desidia o porque simplemente ya no quieren, qué sé yo, no se la están colocando. En la estadística, que ya sabemos y lo mencionábamos, es indiscutible, ¿no? El tema de las vacunas contra los contagios o el cuadro severo. Pero en la estadística se puede leer también esos casos de personas vacunadas con 2 dosis nada más, que están llegando a morir o están llegando a UCI? Sí, sí se puede ver eso. Hay personas que están llegando con segunda dosis a hospitalización, UCI, y también están falleciendo, pero claro, son en menor proporción a una persona no vacunada. Claro. Pero ojo, estas personas con segunda dosis principalmente son adultos mayores y que inclusive han pasado ya más de 5 o 6 meses que debieron ya haber recibido su dosis de refuerzo. Por eso es importante incidir en eso, ¿no? 3 meses segunda dosis, que vayan por su dosis de refuerzo. Bueno, y por último, ingeniero, la expectativa es grande con respecto a los niños, ¿no? Ya a partir del 18 de enero, si no me equivoco, comienzan la vacunación a los pequeños de 10 y 11 años y también a los que tienen menos edad, pero con comorbilidades. Ellos entran ya al grupo objetivo, estamos hablando de 4 millones más o menos. Sí, lo cual estaríamos llegando a 31 millones ya como población objetivo total, ¿no es cierto? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con ingeniero, perdón, por haber estado con nosotros hablando sobre estas cifras, y seguramente vamos a seguir hablando con usted porque todavía no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas con el tema del Omicron. Ahora, las estadísticas, gracias al ingeniero Carvajal, las estadísticas, a veces hay gente que no cree en las estadísticas, ¿no? O no las toma en consideración. Hay que utilizarlas y hay que usarlas. Estos datos son fundamentales. ¿Por qué? Por ejemplo, dato que el ingeniero revelaba, ¿no? Nos hemos quedado en cuanto a las pruebas. Por eso que también Omicron ha arrasado, porque
perdimos un poco la óptica de que tenemos que seguir persiguiendo al virus, ¿no? Y la prueba es la mejor forma de saber si De tienes o no descartar. tienes, ¿no es cierto?, de descartar. Pero no solamente eso, Carla. O sea, ¿de qué sirve hacerte la prueba si al final después, estando positivo, sales y propagas el virus, ¿no? Bueno, responsabilidad también, ¿no es cierto? Es, digamos, un trabajo de todos y de conjunto, ¿no? Pero, bueno, hay que discutir el tema de las pruebas, si las caseras es lo más recomendable o no. Bueno, por lo menos ya es más fácil, digamos, para aquellas personas que quieren cuidarse, El que quieren descarte tener rápido. una referencia, digamos. Es descarte rápido. Se habla del antígena en paquete, bueno, ya sacándolo en unidad, creo que sale 40 soles, algo así, el antígena, que es obviamente más cómodo de lo que normalmente costaba un antígena, que costaba, entiendo, que como 70 soles. Han subido, ojo, Y que ahorita también han subido. ¿ah? Ojo, que han subido también, ahí un llamado de atención también, ¿no? Es decir, así como subió el oxígeno en su momento de la manera más estratosférica, está subiendo poco a poco las pruebas también de descarte durante la última semana, ¿no? Como para llamar la atención. Carla, un dato preocupante y que nos, nuevamente, solamente para terminar, que nos refuerza la idea de la importancia de la vacunación es que con la variante Omicron se están contagiando muchos niños, ¿ah? E incluso están habiendo casos graves de niños, a diferencia de lo que pasaba en otras variantes, donde la proporción no era tal, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Dos puntos. Primero, no se confíe. Si usted ya se puso una primera dosis, tiene que ponerse la segunda y tiene que ponerse la tercera. Y ojo que después va a venir la cuarta, probablemente, ¿no? Sobre todo las personas mayores. No se confíe, no diga, no, con 2 suficiente, ya no quiero saber más. Por más que le caiga mal la vacuna, pero la vacuna es fundamental para luchar contra el virus. Y luego, si usted es responsable de un niño en casa, llévelo a vacunar, porque el virus se va a propagar en toda la casa a diferentes edades. O sea, no solamente una persona adulta es la que contagia. Bueno, dicho esto, cambiamos de tema. Por el momento. Por el momento vamos a hablar ahora sobre el balance y las perspectivas del sector vivienda, porque son 1.600 millones de recursos adicionales. ¿Qué ha pasado en el sector vivienda en todo este tiempo de pandemia? Algunos pensaban que había caído, pero parece ser que no, que ese sector se ha seguido moviendo. Así que vamos a hablar con Rodolfo Santamaría, viceministro de Vivienda y Urbanismo, para que nos cuente, ¿no es cierto?, cómo se encuentra ese sector. Viceministro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, con relación al tema que acabas de tocar, nosotros vemos dos temas que pueden verse de maneras distintas. Durante la pandemia, al inicio, mucha parte del sector inmobiliario, vivienda, se contrajo. Y lo que ha pasado conforme ha avanzado el tiempo es que, afortunadamente para nosotros y para la población, muchos desarrolladores inmobiliarios están en segmentos de ingresos más altos, por decirte, departamentos de $300,000, $400,000. Ese segmento se ha contraído, pero los segmentos de ingresos más bajos han sido más atractivos y muchos de ellos han optado por migrar poco a poco hasta estos segmentos, los cuales nos parece muy bueno porque va dirigido a las familias que nosotros pretendemos atender. Claro, hay 2 factores, viceministro. Muy buenos días ante todo, ¿no? El primero es dinamizar la economía, porque la construcción también da mucho trabajo, ¿no? Y estamos hablando de inversión pública. Y el otro factor es hay que darle vivienda digna, pues, a las familias peruanas, ¿no? En ese sentido estamos hablando de 28.800 familias que se han visto beneficiadas. Esto estamos hablando del Fondo Mi Vivienda. Si tú me permites complementar, una parte de lo que dijiste y después pasar a toda la respuesta la que acabas de preguntar. En tema de los bonos, antes de entrar al ministerio, hice unos estudios con Centrum y se logró determinar, por ejemplo, que en el tema de Mi Vivienda, por cada sol que el Estado ponía en subsidios para la población, eso era 2.8 veces que el Estado recuperaba por concepto de impuestos, IGB, renta, dividendos, alcabala, etcétera. O sea, mira, lo maravilloso de esto es que con menor monto de inversión, en este caso en apoyo para las familias, el retorno para el Estado es mayor y se movía hasta 21 veces la economía. O sea, es mejor que una obra de inversión pública neta todavía. Ahora, respecto a lo segundo, sí, claro, estas 28.000 se han conseguido en el periodo del actual gobierno, los últimos 5 meses, contados ya prácticamente de agosto a diciembre. 19.000 de estas han sido en ámbitos urbanos y 9.000 han sido en el ámbito rural. De estas 19.000, algunas pertenecen al programa Mi Vivienda y otras al programa Techo Propio, que como ustedes ya conocen está dirigido a familias de ingresos más bajos. Viceministro, pero para precisar, ¿no? Porque en 5 meses
me parece genial cómo han avanzado, cómo han agregado 1.600 millones más de recursos. Vamos a hablar también del tema de agua y saneamiento. Pero ¿estas son obras que han culminado del gobierno de gobiernos anteriores o estamos hablando también de la primera piedra de lo que va a venir para las familias? Oye, muchas gracias nuevamente. Entonces, en realidad, la mayor parte de inversión está dirigida a proyectos nuevos y en una parte, claro, como corresponde, continúa proyectos que venían de etapas previas, ¿no? O sea, en todo el sentido del mundo termina proyectos que ya se encuentran en marcha, pero también hay proyectos nuevos. Como tú sabes, un programa de inversión pública que se denominó Perú en Marcha, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero el programa de Perú en Marcha, todos eran proyectos nuevos, tanto de agua, desagüe, como de infraestructura urbana, lo que corresponde a espacios públicos, plazas, parques, vistas, veredas. Entonces, ustedes tienen la proyección de lo que viene para las familias peruanas, es decir, ¿no? Tal vez en el primer año del gobierno del presidente Castillo vamos a entregar tantas viviendas. A 2 años vamos a entregar tantas viviendas. ¿Esa proyección ya la podemos dar o todavía? Mira, nosotros estamos trabajando este año, por ejemplo, para tratar de tener una respuesta completa, es la siguiente. El año pasado, que cerró el 2021, en el tema del programa Techo Propio, que es la modalidad de vivienda nueva, se han logrado desembolsar 11.200 bonos. Eso es un récord histórico comparado con un año pre-COVID, que fue el 2019, donde desembolsaron 10.400. O sea, ha sido el mejor año para el programa Techo Propio en la vivienda nueva. Y para efectos del crédito Mi Vivienda también nuevamente tenemos un número elevadísimo. El próximo año se pretende romper, o este año 2022, se pretende romper récords nuevamente históricos en todos los programas de vivienda. O sea, me refiero a lo que son Mi Vivienda Techo Propio. Está pensado en un número de aproximadamente 15.000 unidades en formato Mi Vivienda para segmento de ingresos medios y algo de cerca hasta 20.000 unidades de vivienda para el segmento de ingresos medios bajos, que es Techo Propio. Ahora, otra de las cosas... El tema de vivienda rural igual. Dime. Una de las cosas que preocupa también es el tema del agua y saneamiento. Si bien la vivienda es importante y las oportunidades para que la gente tenga un lugar donde vivir, sí es cierto, pero también es cierto que justamente en este contexto de pandemia lo que más se necesita en estos momentos es higiene, ¿no es cierto? Agua y saneamiento es importantísimo. Y queríamos saber cuál es la ruta trazada, digamos, para los próximos meses o los próximos años, teniendo en cuenta que hay una deuda bastante pendiente, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Bueno, sí, ¿no? Entonces el presente año también, 2022, se está proyectando muchas horas de infraestructura urbana y el año pasado hubo un gran esfuerzo, pero para el presente año, por ejemplo, vamos a trabajar en 545 obras con un total de 3.700 millones. O sea, el monto que se pretende nuevamente este año es mayor a los años pasados. ¿Pero dónde? Pero hay un tema estratégico, ahí si me permites, Carla. Nosotros hacemos esta inversión como Estado, como sociedad peruana, en grandes montos de agua, desagüe, pero nuestro principal enfoque va a estar en la provisión de vivienda nueva. ¿Por qué? Porque todas estas viviendas a las que al día de hoy hay que ponerles agua, desagüe, son producto casi todas de asentamientos humanos informales, o sea, ocupaciones informales. Lo que demuestra en los estudios es que en muchos de los casos de ocupaciones informales es mercado negro. O sea, quiere decir que hay gente que al día de hoy está pagando por un terreno sin agua, sin desagüe, sin pistas, veredas. Después, a nosotros como sociedad, me refiero a nosotros, todos nosotros peruanos, por si acaso, ustedes, nosotros, etcétera, quien fuera, debemos ir a auxiliar a estas familias con montos de infraestructura de agua de desagüe que a veces nos cuestan, hasta más de 100.000 soles. Poner el agua de desagüe, no hacer la casa, por si acaso. Ok, yo lo entiendo, la estrategia correcta es proveer oferta suficiente de vivienda para que la gente no tenga que seguir realizando ocupaciones informales y después tengamos el próximo año, lamentablemente, tengo que decirte, hemos superado ahora en 10.000 millones de agua de desagüe. Viceministro, si me permite. De cubrir la brecha, ¿no? Si me permite, sí, es entendible, pero ¿qué pasa con los que ya existen? Es decir, ¿para qué haya existido eso te estoy diciendo, pero si me permite, por favor. Es que te estoy contando, te estoy permitiendo, justo te digo que este año que viene, este 2022, está desembolsando mucho más dinero que el año pasado. Ok, ¿en dónde? O sea, mi pregunta es ¿dónde? O sea, ¿dónde se tiene previsto hacer estas obras? ¿En qué lugares? Porque, ojo, que no solamente estamos hablando de asentamientos humanos, estamos hablando de lugares que ya están establecidos, donde
hay que cambiar cañerías porque son antiguas y pueden romperse. Es decir, redes, ¿no? Tenemos redes complicadas. Sin ir muy lejos, San Juan del Lurigancho, Ahí ¿no? está, justo eso es lo que le iba a decir, ¿no es cierto? Por eso le digo, ¿tienen claro cuáles son las obras y en qué punto se va a trabajar respecto a saneamiento y agua y desagüe este año? Mira, a ver, sí existe un listado, yo el listado no lo tengo a la mano al día de hoy, pero lo que te digo es que las inversiones son a nivel nacional. Respecto, por ejemplo, a temas puntuales en zonas urbanas, recordarás tú, por ejemplo, que en Trujillo existe SEDALIP, en Chimbote sea Chimbote, en Arequipa existe SEDAPAR, en Lima existe SEDAPAL, en Chiclayo existe EPSEL, en Piura existe la EPS Grau. Entonces, la operación, mantenimiento de inversiones o renovaciones de tuberías en cada una de estas localidades corresponde a las empresas locales administradoras de agua de desagüe. El Estado también, a través de la OTAS, logra también muchas veces ayudar a estas empresas para que puedan cubrir sus necesidades respecto a este tipo de inversiones, ¿no? Haciendo transferencias y apoyo para que puedan terminar de atender estas cosas. Mucho lo que hacemos nosotros como sector vivienda, entenderás tú, está dirigido al cierre de brechas. Tratar de cerrar brechas cada vez más para que menos gente se quede expuesta, como ustedes bien lo mencionan. Al inicio me acuerdo de la pandemia, recordarán ustedes también, los mensajes que se lanzaban estaban dirigidos a quédate en casa y lávate las manos. Pues para todos nosotros los peruanos era clarísimo que había mucha gente simplemente que no tenía agua en su casa, entonces era muy difícil decir lávate las manos. Y por otro lado, había mucha gente, imagínate en Sullana, por decir cualquier caso extremo ya, que vivían en esteras o un techo de calamina y le decían que quédate en casa. Imagínate si conocen ustedes Sullana, si tienen mucho calor. Del calor, ¿no? Entonces, o sea, sí me van siguiendo. Entonces, son esas brechas que nosotros tenemos que ver cómo vamos a ir cerrando. Correcto, viceministro. Y ya que lo menciona, ¿tiene la estadística de las brechas? ¿Esas brechas de cuánto estamos hablando? Sí, mira, en el tema de vivienda, simplemente por donde voy a desarrollar un poco la entrevista. En agua y saneamiento, me gustaría que profundizar en agua y saneamiento. Claro. Sí, como tú sabes, yo soy el viceministro de Vivienda y Urbanismo, el otro viceministro de Saneamiento y Construcción. Pero de todas maneras, mira, en el tema de por eso te hablo de las brechas correctas en mi sector. Del otro sector tengo algunas estimaciones, ¿no? Porque hicimos estudios antes de aceptar el cargo de viceministro. Entonces, en el tema de saneamiento, más de 1 millón de viviendas que no tienen aún agua dentro de la vivienda. Si mal no recuerdo, el día de hoy, cerca de 2 millones y pico de viviendas que no tienen agua al interior de la vivienda. Y con respecto a viviendas nuevas, nos estamos por cerca de 567,000 unidades de viviendas que nos falta a nosotros como sociedad producir, ¿no? En todos los segmentos, ¿verdad? Correcto. Nos está ganando el tiempo y yo tengo un par de preguntas que quiero hacerle antes de terminar. Es cierto que usted, claro, como viceministro de Vivienda y Urbanismo, pero no se puede negar pues que estos temas están enlazados, ¿no? Por ejemplo, usted mencionaba, y claro, no se trata de fomentar la informalidad o las invasiones, ¿no? Pero, ¿pero qué hacemos? ¿Les damos título de propiedad o le damos la espalda y decimos no les puedo dar nada? ¿Por qué le digo esto? Porque estas personas hoy o están pagando más por el agua de las camiones cisternas que se aprovechan, por cierto, de la situación, o están, como usted sabe también, con conexiones clandestinas. De una u otra manera está perdiendo o el Estado o está perdiendo el mismo ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos ese dilema? Enzo, pero te lo vengo diciendo, afortunadamente tú estás conectado conmigo en el mismo sentido. Cuando una persona hace una ocupación informal, en muchos casos estoy diciéndole a usted por si acaso que la mitad de estas son gente que paga en un mercado negro, gasta más en agua, como tú lo mencionas, en producir la vivienda, la construcción, poquito, gasta mucho más. Por eso nuestro enfoque, como te conté y como le explicaba Carla, nuestro enfoque está más dirigido a la promoción, producción de más oferta de vivienda en los segmentos. Estamos en la misma sintonía, pero no le damos título de propiedad. Claro, pero está bien, Renzo. O sea, este año, por si acaso, se pretende realizar cerca de 52,000 títulos de propiedad, rompiendo nuevamente el número de títulos que se han proyectado este año y los años anteriores. Perfecto. Se venían dando 30,000, 20,000 títulos. Este año se pretende dar Perfecto. Entonces muy bien. Como te das cuenta tú, existe un alineamiento correcto en ese sentido. Muy bien, perfecto. Entonces, título de propiedad o en su defecto también construcción de nuevas casas. Me queda claro. Lo ultimito, y no quiero ponerlo en aprietos. Dime, por favor. No quiero ponerlo en aprietos, pero acaba de haber un temblor fuertísimo en Lima y se ha hablado de
apuntalar las estructuras, no solamente en la capital, sino en todo el país. ¿Ese tema se ha tratado con el ministro? Sí, mira, nosotros tenemos un programa que estamos trabajando, es un programa de reforzamiento de estructuras y la idea tiene dos sentidos. Mira, en primer lugar, esta vivienda vulnerable pierda su vulnerabilidad porque ha sido corregida con estructuras adecuadas. Y que en segundo lugar, esta vivienda que ha sido reforzada permita ahora el incremento de densidades. Y una vez corregida la estructura, reforzada esa vivienda, permita que, por ejemplo, en el segundo piso pueda haber otra vivienda, una o dos viviendas adicionales. Logramos así, entonces, densificar la ciudad, que más gente esté cerca de su trabajo, de su familia, del colegio de los chicos, y evitamos que más gente siga haciendo ocupaciones informales. Entonces, es una estrategia, pienso yo, correcta y potente, porque logramos resolver dos temas con una sola intervención. Ok, muy bien, viceministro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por explicarnos cuál es el trabajo que se va a hacer durante este año respecto a vivienda y también en saneamiento y desagüe. Muchas gracias al viceministro Santamaría. Ahora, no solamente hay que tratar de proveer de nuevas viviendas formales, porque hay mucha informalidad, ha habido corrupción, hay construcciones que son inhabitables, pero la gente sigue ahí, claro. Y ante un terremoto impredecible, pues puede haber una desgracia, ¿no? Entonces hay que trabajar en este programa de apuntalar las estructuras. Y nuevamente, porque lo hemos dicho antes, hay colegio, Carla, de ingenieros, de arquitectos que se están ofreciendo, universidades como UCAL, el otro día entrevistábamos a un representante de UCAL, que también están estudiando los terrenos, están diciendo, oye, esto acá hay que definitivamente o apuntalar o es inhabitable. Pero también tenemos al ejército, tenemos ingenieros en las Fuerzas Armadas, la acción cívica. Pero ojo que también hay personas que viven en lugares que saben que son peligrosos, ¿no es cierto? Y que deben ser reubicadas. Bueno, a ver. Ese es otro tema también. Como lo dije en otro programa, este gobierno del presidente Castillo podría, o los gobiernos que vengan, pasar a la historia si trabajan de una vez por todas en el ordenamiento territorial. Pero lo que hay ahorita es incierto y lo que hay ahorita hay que apuntalar porque hay un terremoto y una desgracia. Solamente hablamos de estos asuntos, Carla, cuando es mediático. Hay un sismo. Claro, y después nos olvidamos. Pasan 2 o 3 días y nos olvidamos. Nuevamente, colegios profesionales. ¿Y por qué no? La acción cívica de las Fuerzas Armadas, para que vayan, así como cuando uno tiene un local comercial y te dicen cada año tienes que renovar tu certificado de defensa civil, bueno, ¿por qué las zonas residenciales también, cada año, cada 5 años, no sé, que vayan a hacer un estudio, ¿no? Y ahí se puede dinamizar también la economía por ese lado, ¿no? Y sobre todo, Carla, no estar con la incertidumbre de que qué pasa si hay un terremoto, se cae todo. Gobierno regional también. Claro que sí. Muy bien, vamos a hacer una pausa, no se mueva porque tenemos mucho más que hablar acá en Diálogo Gobierno. TV Perú, la señal televisiva del IRTP. Cine peruano, hecho en regiones, desde Arequipa. La vida es una cadena de caídas y recuperaciones y recaídas. Cada uno es libre de ser infeliz a su manera. Nos conocimos hace un año, un poco más, en la tienda. ¿Crees que me voy a quedar tan tranquilo? ¿Que te voy a perdonar y desearte que seas feliz? Iniciamos este ciclo con una gran película que cuenta con un extraordinario reparto. Una historia que te cautivará de inicio a fin. No estoy tomando ni estoy fumando, mamá. ¿Cómo se te ocurrió secuestrar a mi hija, tu sobrina? Puedes conseguirlo todo, con propósito firme y sincero. Encadenados, este domingo a las 9 de la noche, por TV Perú. Acomódense en sus asientos y acompáñenme a descubrir la evolución del teatro y de las artes escénicas en general. Porque es el único teatro que se relaciona con el ciudadano, porque el ciudadano accede a la historia cultural de la ciudad de Lima. Tenemos el piano, que perteneció a Rosa Mercedes Ayarza, los zapatos de tacón de Carmen Amaya. Conoceremos la historia del teatro limeño en el Museo Municipal del Teatro. Museo sin Límites. Este sábado a las 4:30 de la tarde por TV Perú. TV Perú transmite todos los domingos a las 6 de la mañana la Santa Misa, celebrada por el Padre Manuel Rodríguez. Y los domingos a las 11 de la mañana, desde la Catedral de Lima, llevamos a sus hogares la misa que ofrece Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. TV Perú.
Hoy anuncio al país que hemos llegado al 80% de la población objetiva inmunizada con las 2 dosis. Hoy nuestro país tiene más de 21 millones de personas con su protección completa, con una inversión de más de 2.300 millones de soles para la compra de vacunas. Nuestras metas para el año 2022 son claras: contener la pandemia inmunizando a todos los peruanos y fortaleciendo el primer nivel de atención. Siempre con el pueblo. Estamos viendo Jaguarishanchis. Diálogo Abierto. Seguimos acá con el debate, dialogando abiertamente sobre los temas que tocamos con ustedes, por supuesto. Y si ustedes quieren hacerlo, también pueden escribirnos a nuestras redes sociales, por supuesto. Así es. Pero ahora vamos a pasar a otro tema, ¿no es cierto? Porque seguimos hablando y haciendo un balance de lo que ha sucedido con la COVID-19, porque habían sectores que ya estaban saliendo de esta, digamos, de la pandemia, digamos, de los efectos de la pandemia, ¿no? Y ya se estaban reactivando poquito a poco. Poco a poco. Poco a poco. Y ahora, otra vez, ¿no es cierto?, con Omicron, con la presencia de Omicron, están en riesgo de paralizar nuevamente sus labores, ¿no? Así es, pese a que los protocolos, algunos ayudan y otros ciertamente complican. Por ejemplo, la noche, ¿no? Porque hay turismo, está llegando mucho turismo del extranjero. Ojo, pero claro, a ver, ¿cómo motivamos a la gente que venga si dice, sabes que el toque de queda es a las 10, a las 11, ¿no? Hay mucha gente que viene a hacer turismo, incluso nocturno, en fin, gastronómico, y dices, claro, pero entonces ahora los aforos se han reducido. Entonces, ¿se están pensando bien los protocolos en ese sentido? Se lo preguntamos a Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, recordando siempre, Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Que el turismo es la industria sin chimenea, ¿no? Y que da muchísimo trabajo. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Nicolás? Ustedes lo han dicho bien, el turismo es la industria sin chimeneas, pero aún más, es la industria de la paz, porque todos vamos a un lugar para tener recuerdos maravillosos, para conocer a la gente, para intercambiar experiencias y tener esos recuerdos para siempre. Por eso le decimos que también es la industria de la paz. Ustedes lo han dicho bien. Estuvimos reactivando, el turismo interno ha crecido de verdad de una forma sorprendente en el último segundo semestre del año, que nos ha permitido recuperar muchos puestos de trabajo, abrir ya cientos de negocios, pero estas últimas medidas radicales, las cuales también entendemos la responsabilidad del ministro de Salud en el sentido que hay que protegernos, hay que cuidarnos. Pero solamente decirle, y eso lo hemos hablado con el ministro Roberto Sánchez y con el ministro Ceballos y su equipo, el turismo es una de las actividades que tiene la mayor cantidad de protocolos para evitar el contagio. Distancia física, mascarillas, alimentos siempre bien protegidos, las mesas que no superan las 8 personas, los guías no pueden conducir a más de 7 personas, los buses de transporte turístico tienen aforo al 50%, tenemos todos los sistemas de protección y hay que aprender a buscar ese equilibrio entre lo sanitario y lo económico. Ahora, una de las cosas que percibo, tú me sacarás si no es cierto, es que la comunicación ha cambiado entre el sector turismo y el Ejecutivo. Puede ser porque antes hablábamos y sentía un gran malestar porque no había una comunicación clara y directa ni posibilidades de una solución para el sector. ¿Esta vez han encontrado un punto medio? No existía, Carla, no existía ningún nivel de comunicación. Se hacían cosas desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y se nos anunciaba lo que iba a pasar sin habernos consultado, con lo cual eran medidas arbitrarias, medidas que de verdad nos han generado una pérdida de más de 2,5 millones de empleos. También
el tema de la promoción. O sea, nosotros no conocíamos las campañas que se iban a hacer en el exterior hasta que se lanzaban y se nos decía, esto es, súmense hoy día, pues, con el ministro Roberto Sánchez, desde su incorporación en una relación que hemos venido construyendo porque tiene la mejor voluntad. Él mismo dice, no conozco el sector, pero sin embargo, la amplitud de criterio, ese permanente diálogo que nos ha permitido intercambiar información, intercambiar ideas, convencer muchas de estas ideas que son razonables, lógicas, que se hacen en otros países, que sean asumidas por el MINCETUR, nos ha dado resultado que tenemos un nivel de diálogo con la viceministra, con los directores de cada área, y trabajamos como un solo equipo público-privado para ir a trabajar con el ministro Franque, con el cual tenemos una excelente relación, y estamos a punto de instalar la mesa de trabajo para normas tributarias, que ya está convencido el ministro. Con el Ministerio de Salud hemos tenido un inicio maravilloso. Poco a poco también entendemos que la pandemia y la nueva variante ha generado una serie de distorsiones, pero tenemos que evitar cometer errores que hizo el gobierno de Sagasti, por ejemplo, de cerrar la temporada de playas, que eran 12 millones, 14 millones de peruanos que siempre esperan estas fechas, que es de vacaciones para los hijos de la universidad, de los que están en la sierra o la selva. Pero eso se ha hecho. Si nos cierran la temporada de playas, nos anular. Pero eso han hecho. Eso se ha hecho. No, parcialmente, okay. Digamos, por fiestas patrias. ¿Qué es lo que pasa? El mecanismo que activa una reacción del MINSA fue el día 25 y 26 de diciembre, en el cual más de 1 millón de personas se fueron a las playas de Aguadulce, Ventanilla. No se respetó a la autoridad municipal, se avasalló a la fuerza pública y se tomó las playas en forma masiva. ¿Qué hizo el MINSA? El MINSA dijo, bueno, si no se van a cuidar ustedes, mejor cerramos las playas para Año Nuevo. Hoy día las playas no están cerradas, las playas están abiertas, y además lo que le decíamos a la ministra Cornejo, las playas de Lima y las playas de provincia son distintas. Acá hay 11 millones de personas que se desahogan en Aguadulce o en Ventanilla, que son playas muy masivas. Pero las playas de La Yarada, Boca del Río, en Tacna, o las playas que por Caleta La Cruz, Canoas, el propio Punta Sal o Máncora, las otras playas... Muy amplias, ¿no? Muy amplias, claro que sí. Así es. Kilómetros de kilómetros, y son masivas, no son masivas. Eso nosotros decíamos, distingan una cosa de la otra para poder hacer que podamos recuperar los empleos. Se entiende, ¿no? Que los protocolos tienen que ser focalizados. Yo ayer estaba en la Costa Verde y la verdad es que los municipios están trabajando bien, están haciendo los cuadrantes, están revisando carnet de vacunación, ¿no? Han tomado la responsabilidad. Y creo que las personas también. Efectivamente, no es lo mismo sábado y domingo, porque ¿qué hacemos, señor Canales, si la gente anda desesperada y quiere... Usted hablaba de la industria de la paz, bueno, y del relajo, y del entretenimiento, y del esparcimiento, y de salir del estrés, ¿no? Entonces tenemos que lograr un punto medio, entiendo, ¿no? Lo que tú has dicho es justamente lo que es nuestro mensaje. Nosotros viajamos por el mundo, vemos las experiencias de España, vemos las experiencias de México, de Colombia, de Argentina. Yo viajo este fin de semana a España, he estado mirando todos los protocolos. Y la verdad, el mundo es cambiante, pero también hay ya un entendimiento. Mira, la tercera industria más importante del mundo, que genera empleos desde la zona más básica en forma descentralizada, es el turismo, porque no necesitas tener un máster, un doctorado para trabajar en el turismo en la parte básica, ¿no? Y eso es que es muy demandante. De tal forma que, por ejemplo, ponernos el toque de queda 11 de la noche, ¿qué hace el restaurante? Tiene que cerrar la cocina a las 9, porque a las 10 tiene que estar cerrando la puerta para que los trabajadores puedan irse a su casa. Claro. De tal forma que no hay el turno de cena, ¿no? O se complica y es minoritario. O el tema de los aforos que tú hablabas en la introducción. Los aforos te los siguen reduciendo, entonces no es rentable para un restaurante tener la cantidad de empleados. ¿Qué comienza a hacer? Reduce lo que estábamos recuperando, y estábamos al 60-70% de recuperación de empleos en restaurantes. En agencias de viaje, ni qué decirte, estamos en el 20% de recuperación. Es muy... Correcto. Pero... son los temas que hay que hacer ajustes, ¿no? Nosotros no nos negamos a que se tomen las medidas sanitarias, al contrario. Y este fin de año, ¿no es cierto? Este fin de año que hubo todas estas restricciones, ¿hubo pérdida en el sector turismo?
o porque las medidas fueron inmediatamente, se tomaron de un día para otro? ¿Hubo pérdidas? Bueno, definitivamente había una afectación, especialmente para los servicios locales. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú compraste en el mes de noviembre o primeros días de diciembre tu viaje a Máncora, digamos a Las Delicias en Chiclayo, o a otra zona, ya tenías comprado el boleto de avión o el boleto de bus, ya tenía la reserva del hotel, pero cuando tú llegas a ese lugar lo que haces es contratar servicios locales. Quiero ir en la lancha a tal de determinado lugar, quiero ver las tortugas en el Ñuro, quiero ir a hacer una excursión a los cerros de Amotape, quiero hacer una excursión de pesca deportivo, quiero darme una vuelta en el mar. O me voy a Lunahuaná y simplemente contrato determinados servicios. Esos servicios se cancelaron. Entonces sí ha habido una afectación de casi un 15 a 20%, pero para el operador local, para el operador más chiquito. Y eso es lo que nosotros decíamos, no confundamos, podemos tener los aforos. Las fiestas de Año Nuevo se cayeron todas. Está bien, vamos a entenderla, vamos por esta única vez, pero trabajemos juntos para que este sector que estaba reiniciándose, no hemos llegado al nivel de reactivación de otras industrias, podamos tener la recuperación de puestos de trabajo, que es lo que más nos duele porque hemos perdido muchísima gente muy valiosa, muy formada, y no podemos recuperarlo. Solamente para un ejemplo, 20.000 habitaciones tenemos en Lima para turistas extranjeros o nacionales de un determinado nivel. Y solamente llegan al Perú aproximadamente al día 1.000 pasajeros. Ya se imaginarán qué hacemos con las otras 19.000 habitaciones. Los hoteles lo que hacen, reducen el personal, cierran servicios y estamos perdiendo dinero. Por eso es que hay... Bueno, ya son 2 años, señor Canales, también, ¿no? Prácticamente ese sector o esas empresas de ese sector van a quebrar. Porque además... hasta donde sé, no podían tener el beneficio de Reactiva, por ejemplo. Porque claro, si estaba cerrado todo el mundo, le ibas a prestar dinero a una empresa que no iba a generar después, que no iba a poder pagarte, ¿no? Claro. Mira, ayer he tenido reunión con un conjunto de empresarios de provincias y me decían desesperados, no hemos tenido acceso al FAE Turismo, al Reactiva, porque los bancos o las cajas decían, si ustedes están quebrados, pues el señor Canales dice que en 2 años se van a recuperar, y yo era el responsable de eso. Yo le digo, justamente lo que tenemos que hacer son medidas para poder incorporarlos temporalmente, para poder lograr su quiebre. Y eso significa mucha promoción de turismo interno. El ministro Sánchez va a hacer un énfasis en turismo interno este año. Los presupuestos los están reconduciendo para ese tema. Trabajar de la mano con la oferta nuestra. O sea, los privados también tenemos que estar responsables de reducir los precios. No son extranjeros, son peruanos que tienen otro nivel de acceso al dinero. Y lo tercero, medidas tributarias y una ampliación del Reactiva 1 y 2, un año de gracia adicional para que el 2023 tengamos la posibilidad de pagar la deuda que... Ya hubo una ampliación. Usted señala que debe haber un año más. Ahora, leía una estadística muy preocupante, ¿no? Y usted hablaba del tema tributario, muy bien. Están en peligro de quebrar más de 20.000 restaurantes. Y yo te puedo decir, eso significa aproximadamente unos 300.000 empleos. Esos 20.000 restaurantes son... La industria de los restaurantes no es menor al 1.000.000 de trabajadores. Entonces, cuando pedimos exoneración de impuesto a la renta por 3 años, porque no vamos a tener utilidades, y sin embargo, todos los meses tenemos que pagar el 2% como pago a cuenta de una supuesta utilidad que no vas a tener. Entonces viene a ser un ingreso reducido. Lo segundo, el IGB. ¿Podemos ser más competitivos reduciendo o exonerando el IGB por 2, 3 años para que en vez de que te cueste 118 te cueste 100? Y el ITAN. El ITAN es un impuesto que es para todos los activos. Seas rico, seas pobre, si tienes una propiedad, un vehículo, un bien, tú estás pagando un porcentaje del valor de ese bien como un pago al Estado en 3 oportunidades al año. Eso
es confiscatorio porque no tenemos los ingresos y ese inmueble no está produciéndote ni siquiera el 20% del valor que tiene. Y entonces esas 3 medidas que pensamos que iban a trabajarse para diciembre, pero que el ministro Franke nos ha llamado, hemos conversado, se lo hemos solicitado al presidente de la República en nuestro Congreso Nacional, le hemos hecho entrega, que son medidas necesarias para la reactivación. Señor Canales, porque el turismo es descentralización. ¿En cuánto aproximadamente se tiene previsto a este paso que el sector turismo ya no esté al debe? Es decir, que esté por lo menos ya no pérdida, sino que más o menos salga a flote, ¿no? En equilibrio, claro. Si hacemos bien las cosas, este año podríamos tener por lo menos 1,5 millones, 1.600.000 turistas extranjeros. Hemos cerrado con 400.000 extranjeros, 400.000, que era un mes prepandemia. Cualquier mes de la prepandemia era 380 o 400.000 extranjeros que llevaban a nuestro país. Este año, el año 2021, hemos cerrado con 400.000 en todo el año. Eso es un promedio de 35.000. Así es. Entonces sí. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir fronteras. Los fronterizos es 1,5 millones de extranjeros que llegan por fronteras. Hay que abrir los pasos fronterizos lo más pronto que podamos para que por lo menos entren no los 120.000 que antes ingresaban, pero por lo menos 40, 50.000. Eso nos puede aportar 600.000 extranjeros fronterizos. Pero eso ya no depende de nosotros solamente, ¿no? Por ejemplo, en Chile. Mira, en Chile hay un problema que es originado por el sector empresarial chileno. La temporada de playas de Chile es hasta enero y febrero, ¿no? Ellos, todo el norte de Chile tiene medidas tributarias, apoyos e incentivos financieros por ser zona fronteriza. Y lo que están haciendo en la zona de Iquique, en la zona de Arica, no quieren que los turistas pasen a Perú a gastar su dinero. Quieren que ese dinero se gaste, obviamente, en su país y en sus 2 playas importantes, que son la de Arica y la de Iquique, que son las menos congeladas o heladas que puedan existir. Y tienen una infraestructura que la han venido desarrollando. Entonces ellos dicen, después de marzo, ingresan porque ya bajó el 60% del turismo de la temporada de playas de turismo interno que hay en Chile. Y ellos son los que han pedido al gobierno. No son el que el gobierno ha decidido, ellos han aceptado la solicitud del sector empresarial de la Cámara de Comercio de Iquique, de la Cámara de Comercio de Arica, y nos siguen bloqueando. Pero en cambio Bolivia está pidiéndonos abrir las fronteras. Claro. Ecuador también podemos abrir las fronteras, pero en forma paulatina y reducida. Podemos decir que los ciudadanos ecuatorianos puedan ingresar al Perú. ¿Por qué? Porque en Ecuador también hay un bolsón de venezolanos que están esperando cruzar nuestro país. Sin duda. Y por eso hay temas políticos, temas de migraciones sociales complicados. Eso es en cuestión de turismo externo, pero ¿y qué pasa con el turismo interno? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo se está incentivando? ¿Hay algún tipo de solidaridad respecto a nuestro mismo país también, no? Eso es lo que nosotros hemos venido planteando a los peruanos, ¿no? Todos quieren irse a Miami, todos se quieren ir a Cancún, todos se quieren ir a Cartagena de Indias. Es que a veces es más barato, ¿eh? Es que a veces es más barato. Es verdad. Es verdad, Carla. Hable, por favor, con las líneas aéreas. Hable, por favor, con las líneas aéreas, que son grandes responsables de que mucha gente no quiera viajar por el país. Claro. Mira, el gran tema es que los peruanos siempre esperamos a último momento. Y para viajar a último momento siempre te va a costar caro acá o en cualquier parte del mundo. Entonces, si tú planificas tu viaje por ejemplo, para marzo, te aseguro que tú vas a encontrar boletos a $50, $40 claro, para irte a Tumbes, a Talara, a Iquitos, a Tacna o a Cusco. Pero tiene que ser con 60 días de anticipación. Correcto. Las tarifas van cambiando a medida que se acerca la fecha. Yo quiero viajar mañana a Tumbes y ten la certeza que voy a pagar $400. Claro. ¿Por qué? Porque es oferta y demanda. Correcto. ¿no? El gran problema es que uno no puede planificar su viaje a Tumbes si de repente en 3 meses, 4 meses vas y te cierran la playa. Bueno, tú lo has dicho, hay un tema complejo que es complejo, pues. Por eso Chile se da el lujo de dinamizar su turismo interno, porque ya está incluso con 4 dosis, y entonces las reglas están claras, ¿no? Y establecidas. A mí me gustaría culminar, señor Canales, con una última
consulta, ya que usted hablaba de las estadísticas, ¿no? El 2019, 1.600.000, ahora el 2021, 25%, 400.000, que es muy poco para hacer el segundo año de pandemia. Ahora, la pregunta es, cuando hablamos con usted hace un año, obviamente en plena pandemia, decíamos, no podemos generar turismo extranjero porque afuera no están saliendo. La consulta es, ¿ahora estamos desperdiciando más bien esa posibilidad? Es decir, ya hay turismo extranjero que pueda venir y nosotros nos estamos disparando a los pies. Absolutamente. Te voy a dar un ejemplo. El año pasado, el año 2021, PromPerú gastó casi 28 a 30 millones de soles de promoción del Perú en el extranjero con campañas que transmitían, ven al Perú, te esperamos, cuando ya estés mejor, regresa a ver las líneas de Nazca, Machu Picchu, el río Amazonas, te esperamos, te esperamos, te esperamos. Ese no era la estrategia. La estrategia es decir, en el Perú estamos vacunados, en el Perú te cuidamos, en el Perú tenemos 20, 30 protocolos para el sector turismo. Si tú haces turismo, no te vas a contagiar porque tenemos mascarillas, tenemos distancia física, tenemos vacunación. Hoy día, el sector turismo, 95% de nuestra primera línea de trabajo está vacunada con 2 dosis y ya casi el 40% con la tercera dosis. Nuestro sector vive de esto, por lo tanto, nuestro personal solo no tenemos que exigirles ni obligarles, solo van a vacunarse porque quieren trabajar, quieren recuperar. Y eso hay que transmitirlo. Por eso con Cancillería hemos firmado un convenio que se llama Perú te cuida, a través de, o Perú Safe Place, a través de nuestras 132 misiones diplomáticas en el mundo, van a informar a los operadores, a la prensa, a todos los medios, que el que va y busca en Google dice 200.000 muertos en Perú, esa fue noticia antigua. Hoy día el 80 o 75% de nuestra población está vacunada. El 95% de la población de los trabajadores de turismo están vacunados. Tenemos los protocolos más, te digo, hasta exagerados. Rigurosos. Los tenemos y los cumplimos. Pero entonces, en concreto, ¿el turismo extranjero está saliendo de sus países? ¿Están saliendo los estadounidenses de Estados Unidos? ¿Están saliendo los asiáticos? Claro. ¿Están saliendo los europeos? No. Están saliendo los norteamericanos y los latinoamericanos. Esos son los que van a venir este año. Los asiáticos no salen porque tienen, cuando regresan, cuarentena de 15 días. Perfecto. Esa era mi pregunta. Entonces, hay potencial. Españoles, italianos, franceses van a venir. Muy pocos este año, pero el próximo año tenemos que estar listos para que vengan 2,5 millones y sea el 50% de las llegadas. A eso venimos trabajando. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido bastante clara la situación en el turismo y bueno, esperemos que no siga bajando ese porcentaje, ¿no es cierto?, de pérdida. El sector privado, gracias a Carlos Canales, la tiene clarísima. Los empresarios la tienen clarísima. Lo que tiene que haber es un acercamiento con el gobierno y que se apliquen de una vez las políticas o que se trabaje de manera articulada para poder fomentar el turismo, obviamente cuidándose de los contagios, ¿no? Un temita que mencionaba el señor Canales, tributario, en fin, el tema del bolsillo es fundamental, ¿Por qué? Porque un tema, Renzo, bueno, ya no puedo decir para el próximo sábado, Renzo, pero a lo largo de la programación de TV Perú hay un par de temitas que tienen que ver con la economía que vamos a tener que tocar. Uno es, ahora hay más impuestos para los que tienen autos, ya no nuevos, Sí. Ya no solamente nuevos, para todos, ¿no? para todos. Y este es un momento delicado, señor ministro Franque, ¿no? Y el otro es, y esto creo que hay que mandarle un saludo al alcalde de Lima, las papeletas. Van a sancionarse, o sea, mejor dicho, las papeletas, los montos van a ser más altos cuando se superan los límites de velocidad. Lo cual entiendo, si es que lo que se busca es ordenar y evitar accidentes, perfecto. Pero si lo que se busca es lucrar, ya hemos tenido una experiencia, creo que cuando Susana Villarán fue alcaldesa, ¿no? Que te volteabas de la carretera, por ejemplo, en el Derby, y ¡pum!, de frente te ponían una señalización, ni bien volteabas, 30 kilómetros por hora y ¡pum!, tu fotopapeleta. Y al final tuvieron que echarse para atrás. No, en todo caso que sea lo más justo, ¿no? Y que se cobren las papeletas a los que deben no sé cuántas papeletas. Pero la pregunta es, en este momento de pandemia, como está la economía, ¿es saludable estas nuevos tributos? Bueno, ¿tenemos información en vivo?
Me dice el señor a Tacna, nos vamos a Tacna. ¿No? Tacna ha triplicado el número de contagios y Tacna, recuerden que estaba en el ranking número 1 de vacunación, ¿no es cierto? Había que saludar constantemente esta acción de vacunar, pero sin embargo los contagios han subido, ¿no? Y esto nos permite recordar que la vacuna lo que hace es que no llegues a que no se agrave un posible contagio. No evita la vacuna el contagio. Ojo con eso. Vamos con Martín Ricón, nuestro corresponsal precisamente. Martín, muy buenos días. Gracias, compañeros. En la región Tacna se han triplicado los contagios de COVID-19. Para tener más información vamos a conversar con el director regional de salud, Óscar Galdos, quien nos va a comentar cómo así ha ocurrido esto. ¿Cómo está? Bien, sí, era de esperarse. Nosotros sabemos que el incremento de los casos positivos a nivel nacional ha sido bastante significativo y nosotros esperábamos esto después de las fiestas navideñas y de Año Nuevo principalmente, que es lo que estamos evidenciando. Si bien es cierto, antes de la Navidad teníamos en promedio 24, 25 casos diarios, después la última semana de diciembre hemos estado por encima de los 40, 50 casos. Hoy en día, según los últimos reportes, estamos por encima de los 160, 165 casos diarios. Y eso nos preocupa porque hemos triplicado la cantidad de casos positivos, ¿no? En cuanto a servicios de salud, nos mantenemos camas UCI, 7 a 8 camas UCI, y lo que también se ha incrementado son las camas COVID. Teníamos un promedio de uso de 20, 22, 25, hoy en día estamos ya con 40 camas COVID ocupando acá en la región. También, director, lo que ha llamado la atención es que hay niños y adolescentes que también se han contagiado de COVID en estas últimas semanas. Sí, los casos positivos que se están presentando, estamos viendo que son núcleos familiares propiamente. Los núcleos familiares están evidenciando, muchas familias salieron a pasar el Año Nuevo o la primera semana de enero han viajado, ya sea a las regiones de Arequipa, Cusco, nos refieren, donde han ellos regresado y a la semana han empezado a hacer enfermedad, ¿no? Lo bueno que de todos estos casos, casi el 95% son casos leves y muchos asintomáticos, y los pocos casos que sí se están presentando están pasando desapercibidos o requieren de un servicio de atención moderada, ¿no? En total, ¿cuántos adolescentes, cuántos niños han reportado que tienen COVID? A ver, en adolescentes tenemos ya más o menos en un promedio más de 200 adolescentes, y en niños menores, es decir, de entre 5 hasta 10, 11 años, tenemos ya casi como 95, 96 casos. Entonces, eso nos preocupa porque ya también los niños se están exponiendo, los jovencitos, los adolescentes también, tenemos que controlar. ¿Ha habido de repente algún descuido por parte de las autoridades, de las municipalidades? Porque, bueno, también están habiendo muchas fiestas, ¿no? Muchos conciertos. Falta control, eso es cierto. A nivel local, los municipios deben priorizar el tema de la fiscalización de los aforos, principalmente, y las fiestas que se han estado realizando hasta sin permisos ni protocolos de seguridad. Finalmente, director, ¿qué se espera del Ministerio de Salud? ¿De repente Tacna va a pasar de nivel alto a un nivel más extremo con mayores restricciones? Sí, sabemos por este tema de los casos positivos y también del uso de camas, es una forma de evaluar, posiblemente nos van a cambiar la escala. Pero lo más importante, a toda la población, a cuidarse mucho y controlar el tema de la bioseguridad. Uso de mascarilla, que es fundamental, es vital el tema del distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. Muchas gracias, director. Como hemos escuchado, hay que mantenernos protegidos y respetar los protocolos sanitarios. Adelante con ustedes en Lima. Muy bien, muchísimas gracias, Martín, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahora, claro, también se entiende que Chile, por su lado, proteja sus fronteras, la cantidad de contagios que hay. Pero, como lo decía el señor Carlos Canales, hay que trabajar de manera articulada. No sé, parece que en Chile se han cerrado, pero en otros países sí están buscando que el Perú abra fronteras, o abran conjuntamente las fronteras, ¿no? Bueno, bueno saber que se están tomando ya medidas en el tema de salud también en Tacna con estos contagios, ¿no? Vamos a hacer una pausa, no se mueva, regresamos con más en Diálogo Abierto. TV Perú, la señal televisiva del IRTP. Traigo tu mirada aquí en mi corazón. Adivinen a quién tenemos. Ya no funciona tu amor con el mío.
abrazaremos a la distancia con el querido Gianmarco. Hey, ¿cómo están? Soy Gianmarco. Un beso para todos. El próximo que viene estaré con Mabela Martínez presentando mi nuevo disco Mandarina. Eres tan bonita como una mandarina. Gianmarco, Sonidos del Mundo. Este sábado a las 4 de la tarde por TV Perú. Este sábado a las 5:30 de la tarde. Cuando hay un sismo muy fuerte, esas cargas eléctricas se proyectan por efecto de puntas por las partes altas, la isla San Lorenzo, por ejemplo. La astrofísica en la predicción de terremotos. La placa de Nazca, que se introduce debajo de la placa del continente, la presión de una placa contra la otra produce corrientes eléctricas del orden de 100 millones de amperes. La hora atómica, este sábado a las 5:30 de la tarde, por TV Perú. Este domingo a las 6 hablaremos del desembarco de la Expedición Libertadora en Paracas. Para hablar de la infancia de José de San Martín, nos fuimos hacia España. La vida de San Martín está muy ligada a España, estableciéndose en esta ciudad, en Málaga. Descubriremos todas las regiones que proclamaron su independencia mucho antes que Lima. El aporte fundamental de los pueblos de Valle del Mantaro, ¿no? Es extraordinario. Sucedió en el Perú, este domingo a las 6 de la tarde, por TV Perú. Así reaccionamos cuando nos enteramos que ya llegan las vacunas. Aunque hay alguien que no está nada contento. Mientras tanto, no es momento de relajarnos. Sigamos lavándonos bien las manos con agua y jabón. Tengamos bien puesta la mascarilla y respetemos la distancia social. De esta manera, juntos derrotaremos al COVID. Cada año, una ciudad situada en el centro de nuestro Perú celebra una gran festividad que evoca su esplendor durante la época colonial. En ella se mezclan arte y devoción. Por años durante la Navidad y la Bajada de Reyes, los patrones daban libertad a los esclavos, quienes se agrupaban para bailar y visitar las iglesias y los nacimientos de las familias más pudientes. Con el tiempo, esta celebración se convirtió en una tradición que hoy une a todas las sangres. Es un interminable desfile de trajes elegantes, pasos espectaculares, en medio de un estallido de música y color. Los Negritos de Huánuco, una danza emblemática reconocida desde el 2021 como Patrimonio Cultural de la Nación. Nos enorgullece lo que somos. Siempre con el pueblo. Estamos viendo Hawarishanchis. Diálogo Abierto. Seguimos en Diálogo Abierto por Nacional. ¿Qué decías, Nico? Que hay universidades buenas, ¿no? Okay. Pero tampoco ya no vas a dar el tiempo de hablar de SUNEDU en Diálogo Abierto. Bueno, pero sí vamos a hablar de... Y tiene relación con la educación, claro que sí, ¿no? Vamos a hablar de literatura y vamos a hablar del Fondo Editorial del Congreso. Atención, porque Renzo Santana, nuestro productor, nos asegura que tiene grandes publicaciones y no lo dudamos. De hecho, por segunda vez, una publicación del Fondo Editorial está nominado al premio Luces. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Cabanillas, que es el jefe del Fondo Editorial precisamente del Parlamento Nacional. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenos días Carla, Nicolás, gracias por sus palabras. Y sí, tenemos publicaciones de todo tipo para la gente, todo tipo de lectores, ¿no? Antropología, historia, biografías, temas parlamentarios. Y ahora tenemos este libro que, como bien dices, ha sido nominado al premio Luces, ¿no? Que es el mapa textil, ¿no? Para aquellos que no saben cómo funciona el Fondo Editorial del Congreso, Carlos, cuéntales, por favor. Bueno, sí, el Fondo Editorial, fue fundado en la época de Marta Hildebrand, que justo ha cumplido años, hace unos años, ahora, en los 90, y básicamente el fondo lo que hace es publicar temas desde académicos hasta más de divulgación, como decía, de todo tipo, desde historia hasta arquitectura, geografía, política, obviamente, y temas legales también.
y lo venden a precio de costo, ¿no? Muy baratos, también están en las librerías y son básicamente libros que están para llegar a los peruanos de todo el Perú, ¿no? De todos los rincones. Hay temas selváticos, hay temas de la sierra, de la costa, por supuesto, sin ninguna diferenciación política ni cultural, ¿no? Ahora, este libro, el mapa etnográfico del textil artesanal en el Perú, que ha sido finalmente nominada al Premio Luces 2021, en la categoría de Mejor Edición Especial, además. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, es un libro que ha sido nominado, como dices, al Mejor Edición Especial, porque es muy complejo, es un libro muy gráfico, muy visual, con colores muy vivos, porque se trata precisamente de los telares que atraviesan todo el Perú, distintas escuelas de telas, de tramas, de uso de colores, por ejemplo, el famoso telar de cintura, ¿no? Entonces tienes telares desde el norte hasta el sur, pasando por todo el oriente, y es una maravilla ver la escuela de distintas formas de cómo hacer tejidos en el Perú, ¿no? Casi comparable, como dice la autora, con el tejido del oriente, ¿no? Ahora, es una investigación de años, además, ¿no? Sí, Cristina Gutiérrez, que es la autora, ha escrito sobre el tema años. Ella ha colaborado también con otras publicaciones también del fondo y fuera del fondo. Y es un tema que ella lo ha recorrido personalmente por todo el Perú. Y como me explicaba, oye, en otros países el tejido chino o el tejido asiático en general puede estar en el Museo Tate, en Nueva York. Acá en Perú a veces nos demoramos un poco en darnos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Pero es arte puro, ¿no? Arte vivo, además hecho por peruanas y peruanos, pero sobre todo peruanas, andinas, ¿no? Bueno, por cierto, hay que recordar que el Premio Luces del Comercio premia todo tipo de arte, ¿no? Porque a veces solamente nos quedamos con la televisión, ¿no? El cine o el teatro, ¿no? En ese sentido, recordar que este mapa etnográfico del textil artesanal en el Perú lo que busca es difundir, ¿no? Dar a conocer a profundidad la historia y la evolución de los tejidos en nuestro país. Hablábamos efectivamente de 8 regiones. Pero lo cierto, Carlos, es que en realidad ya desde septiembre la Feria de Ricardo Palma ya estaba dando de qué hablar, ¿no? Sí, bueno, este año, como por las condiciones que todo el mundo sabe de la pandemia, hemos vuelto después de un descanso obligado, digamos. Antes de mi gestión, por supuesto, hemos vuelto a la Feria del Libro, como dices, a la Feria Ricardo Palma. Antes también estuvimos en la Feria Bicentenario de Miraflores. Hemos reabierto la tienda, estamos en las librerías de nuevo. Hemos reactivado, digamos, como todo el mundo, digamos, las actividades, ¿no? Entonces el fondo se ha puesto las pilas y bueno, y el año pasado ha sacado varios libros y ahora ya empezó el año sacando nuevos. Este libro es del año pasado, de agosto más o menos. Claro. ¿No? Ahora, claro, definitivamente lo que se necesita aquí para el fondo es una mayor difusión, ¿no? Y por eso también los tenemos aquí en Diálogo Abierto, Carlos. ¿Qué criterios para aquellos que de pronto todavía no conocen tanto el trabajo que se está desarrollando? Gracias a Marta Hildebrand, por cierto, ¿no? Bien la recordabas. Cumplió años hace 2 días, me parece. ¿Cuál es el criterio, digamos, para el fondo para poder publicar? Mira, los criterios técnicos son, digamos, mínimos, ¿no? Tiene que ser un tema inédito, puede ser también reediciones, pero básicamente son temas inéditos. Tiene que haber una rigurosidad en las citas, ¿no? Obviamente no tiene que haber plagios, hay un software que nos limpia esto. Y políticamente y culturalmente todo es bienvenido, como le decía, ¿no? Y eso me parece que es algo que se trata de mantener, y creo que se ha mantenido a lo largo de todos estos años, de la época de los 90. No importa quién ha sido el partido político en el poder, siempre se ha dado línea izquierda, derecha, centro, de todo, ¿no? Y culturalmente también, ¿no? Todas las regiones, todas socialmente. las todos los idiomas. Ahora, así que es bastante plural, en verdad. Ahora, Carlos, pero es por votación. Así que, ¿qué te parece si haces un llamado a la gente, ¿no es cierto? Porque es por votación los premios Luces. Y cuando obtengan el premio Luces, estamos seguros que tienen muchísimas posibilidades y ahora vas a invitar al público. Va a ayudar también en la difusión del fondo, ¿no? Claro que sí. La vez pasada se ganó el premio Luces. Claro. Es la segunda nominación. Es correcto. Es la segunda. Y son libros a veces complicado de sacar alguna editorial comercial, por eso se llama la sección edición especial, porque son libros gráficos, muy complejos, a veces caros, pero que es un sacrificio que se hace en el fondo y se vende a precio muy, muy barato. Muy cómodo, ¿no? Claro. En su momento sobre el Bicentenario de Cecilia Bácula, ¿no?
Así es, así es. Y les invito, como ustedes dicen, a votar. Entren a la página del comercio, ahí están los premios Luces. Estamos en la categoría de libros. Dentro de la categoría de libros estamos en mejor edición especial, que es la subcategoría, ¿no? Y bueno, los invito a votar y, por supuesto, a ver los libros del Fondo Editorial y los libros en general, ¿no? La cultura, ahora que estamos encerrados, más que nunca podemos leer. Bueno, la votación va hasta el 13 de febrero. El link es premiosluces.elcomercio.pe/votación. Y aquellos que quieren adquirir el libro, ¿solamente en el Girón Guayaga 374, Carlos, o hay compra online? No, también hay compra online. Entren a la página del Congreso, del Fondo Editorial. En la misma página del Congreso hay el banner. También están librerías. Y bueno, también por WhatsApp también hemos implementado también un servicio. Eso, claro, está bien, de todo, todo vale. Felicitaciones. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Felicitaciones. Por tu tiempo. Por la nominación. ¿No van a publicar el libro de Christopher Acosta? Porque eres así. Faltó preguntarle, pero ¿por qué no? Plata como cancha. Libros como cancha. Te van a demandar. Se ha masificado. Bueno, yo estoy mencionando el libro del compañero, del colega. No se puede citar, no se puede citar. No, pero además se ha masificado, ¿no? Se ha masificado por redes, por WhatsApp. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a ver qué está sucediendo en América, ¿no es cierto? Frente al COVID. Adelante. ¿Qué tal, amigos de TV Perú? Les saludamos desde Santiago de Chile con altas temperaturas, más de 30 grados ha sido la máxima durante toda esta semana. Estamos viviendo el calor y también estamos viviendo una cuarta ola acá en nuestro país. Todo esto con lo que ya conocemos con la variante Omicron, ¿no? Más de 4.000 casos ha informado el Ministerio de Salud durante las últimas 24 horas. Esto contrae con la circulación de esta cepa, que es mucho más contagiosa. Eso sí, recordemos lo que han dicho los expertos, no es tan letal como si lo fue en algún momento la Delta. Respecto a lo que han hablado las autoridades, el presidente Sebastián Piñera afirmó que durante su gobierno no habría nuevas cuarentenas ni medidas que se tomaron al principio de esta pandemia. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera deja el cargo el próximo 11 de marzo para que asuma la presidencia el presidente electo Gabriel Boric. Con respecto a lo que tiene que ver con el proceso de vacunación, el Ministerio de Salud ya ha afirmado que desde este lunes personas inmunocomprometidas pueden acceder a la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo, mientras que en febrero personas de mayores de 55 años podrán lograr también tener su inoculación con esta cuarta dosis. Chile ha sido el primer país de Latinoamérica en tener ya la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo. Recordemos que también muchos expertos han hablado que durante las próximas 2 semanas podríamos llegar a los 15.000 contagios diarios, y es lo que le vamos a estar informando para todo el Perú desde Santiago de Chile. Me despido, soy Ignacio Riquelme. Para todos los seguidores de Radio Nacional y TV Perú, los saludo desde Colombia. Los ministerios de Salud y del Trabajo han tomado una serie de medidas a fin de evitar la propagación por COVID-19 a través de la nueva variante Omicron, que realmente tiene signos alarmantes en cuanto a su propagación. ¿En qué sentido son las medidas? Todas aquellas personas sintomáticas desde el primer día de la presencia de los síntomas deben aislarse por 7 días, independientemente que tengan o no el esquema de vacunación completo. No deben practicarse la prueba y no hay necesidad de que acudan a centros asistenciales a menos de que los síntomas sean desbordados o se trate de personas con comorbilidades, mayores de 60 años o menores de 3 años. Sus contactos directos, si cuentan con el esquema completo de vacunación, no necesitan estar aislados, pero sí mantener las medidas de autocuidado y abstenerse en cualquier sentido de hacer presencia en escenarios públicos, evitar las aglomeraciones. Por el contrario, las personas que no tengan el esquema completo de vacunación y sean contacto directo de personas sintomáticas, aunque ellas no presenten los síntomas, también deben estar aislados, aunque no se exige la toma de la prueba. Tampoco le es permitido a los empleadores exigir, después de estos 7 días de aislamiento, prueba negativa de COVID-19. No obstante todas estas medidas, en las últimas horas se ha reportado un aumento considerable en los fallecimientos, llegando a 96 al día de hoy, y tenemos casi 131.000 personas fallecidas. Más de 5 millones
500.000 personas han sido contagiadas por el COVID-19 y desafortunadamente, reiteramos, esta variante de Omicron, aunque presenta una mortalidad inferior al 10%, sí presenta un mayor índice de contagio. Por eso el llamado es a mantener las medidas de autocuidado, el uso permanente de tapabocas, distanciamiento social y utilizar el gel. Buen día. ¿Qué tal, amigos y amigas de Radio Nacional y TV Perú? Definitivamente el coronavirus en esta tercera ola no da tregua en los Estados Unidos. Aquí, en el condado Cuyahoga, que abarca una muy buena parte del estado de Ohio, los casos se han incrementado superando ya el 70% de personas de la población en general. Esto ha creado bastante desconcierto, sobre todo para las clases escolares. Muy buena parte de estos nuevos contagios corresponden a la nueva variante Omicron. Algo distinto también a lo que ocurrió en las olas anteriores es que ahora los niños, un sector que al parecer no había sido tan tocado en las primeras vertientes del virus, en estos momentos sí están contagiándose de manera progresiva y realmente preocupante. Las escuelas, los directores de escuela en estos momentos están considerando regresar al 100%, ya no de manera neutral o mitad y mitad, al 100% a las clases virtuales. Los padres de familia se encuentran que al ir a las escuelas, al dejar a sus niños, la mayoría de ellos son regresados a sus hogares, ya que personal de la escuela, profesores, directores, personal de limpieza, están contagiados. Veremos qué pasa en las siguientes semanas. Este fue Hernán Galvez desde Cleveland, Ohio, para Radio Nacional y TV Perú. Muchísimas gracias a todos nuestros colegas de América. Así es, América frente al COVID. Bueno, vamos a retomar el tema del arte desde otro enfoque, ¿no? La exposición de arte peruano Maravillarte en el Ministerio de Cultura, que ha empezado ayer, ¿no? 14 de enero, y que va hasta el 30. En ella se pueden apreciar más de 350 obras. Estamos hablando de pintura, escultura, grabado y fotografía, pertenecientes a artistas nacionales, desde los nuevos talentos hasta contemporáneos y, cómo no, grandes maestros, ¿no?, de todo el territorio nacional. Así es, vamos a conversar con Sandra Mavila, directora de la Asociación de Fomento y Apoyo del Arte Peruana. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Buenos días Nicolás y Carla, gracias por la oportunidad de hablar un poquito sobre Maravillarte. Hay que mencionar también la participación, ¿no?, del proyecto especial bicentenario y, cómo no, de la Municipalidad de San Borja. ¿De qué va Maravillarte? Sí, mira, Maravillarte ha sido un concurso que ha sido una convocatoria que duró casi todo el año 2021 y se ha concretado ahora con una gran exposición. Estamos contentos porque tenemos una participación casi más del 50% de todas las regiones del Perú, ¿no? Y esto nos es muy grato porque Maravillarte tiene una esencia de mostrar un poco la identidad a través del arte y el amor al Perú con el lenguaje del arte, y eso lo van a poder apreciar en la exhibición que está en las instalaciones del Ministerio de Cultura, en los salones escuela. Así que espero que bueno, todos vayan. En el segundo piso del Ministerio de Cultura, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los horarios? El ingreso entiendo, es libre, ¿no? Sí, el ingreso es libre, va de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Están en los dos salones, en mezanine y segundo piso Puela, porque tenemos todos los participantes del concurso, también tenemos artistas contemporáneos y los grandes maestros que están apoyando un poco al nuevo talento, ¿no? Su participación, las obras y todo lo que veremos es un conjunto de artistas de todo el Perú y tanto reconocidos como nuevo talento, ¿no? Y esa es, creo, la magia de Maravillarte, que hayamos podido unir a todos los artistas y sobre todo con este amor al Perú. Yo creo que en estos momentos que estamos un poco difíciles y vivimos a veces cosas negativas, yo creo que es bueno ir a un lugar donde te haga recordar que no todo es malo, ¿no? Que el Perú es una maravilla, que el Perú es una obra de arte, porque ese es el título de la convocatoria. Así es. Ahora, justo ahora que tú mencionas sobre los artistas, que hay artistas reconocidos y artistas nuevos talentos, en fin, ¿cómo ha sido la convocatoria precisamente para estos nuevos artistas? Porque tenemos entendido que hay autodidactas inclusive, ¿no?
Sí, ha sido realmente una convocatoria un poco difícil porque esto fue programado inclusive antes de la pandemia y tuvimos que modificar todo de manera virtual, lo cual dentro de todo, viendo el lado positivo, nos ayudó a llegar a más lugares probablemente. Y la convocatoria del concurso ha sido prácticamente anónima porque lo que quería Maravillarte era premiar el talento. Hay mucho talento que a veces no tiene formación, que es autodidacta o aprendió de tradición, y a veces es más difícil para ellos encontrar plataformas de exposición o inclusive de participar en concursos o ganar. Entonces, Maravillarte quiso hacer 2 formularios, un formulario anónimo donde solamente iba un seudónimo y la fotografía de la obra, y el otro era ya los datos para la organización. Entonces el jurado solamente vio un seudónimo y la obra, así que se premió realmente al talento, ¿no? Y una vez que se premió el talento, pero ya no sigue siendo anónima, o sea, para entender un poco con lo que nos vamos a encontrar. No, eso ha sido solamente para el tema del criterio, y la premiación. El criterio, que por cierto, ¿no? Que por cierto el criterio de selección ha sido diverso, inclusivo y ha sido descentralizado, ¿no? Según incluso la información que ustedes difunden. Ahora, me gustaría ahondar en el tema de la pandemia, ¿no? Porque efectivamente hay este arte, ¿cómo decirlo? Amateur y de personas que de pronto no tienen la posibilidad ni siquiera de difusión, menos aún la posibilidad de abrir pues una galería, porque si hay algo que nos está faltando en este país son galerías, ¿no? Así es, realmente yo también como creadora puedo seguir creando, pero si no tengo una plataforma donde exponer mi arte, ¿cómo genero un poco de trabajo, ¿no? Y cómo me estimulo también para poder exponer. Y imagínate en provincia, eso es intensificado aún, ¿no? Porque no tenemos galerías o exhibiciones en provincias, a no ser que de repente en Arequipa o en Cusco si hay un movimiento. Entonces, por eso se creó Maravillarte, y con esta alianza con el Ministerio de Cultura, con el Proyecto Bicentenario, hemos logrado hacer una convocatoria realmente modestamente, lo digo, linda, porque más del 50% ha sido de provincia. Tenemos desde Cusco, Puno, Huancavelica, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Piura, Lima, e inclusive de las afueras de Lima, ¿no? Tenemos de Huacho, de San Juan del Lurigancho, de Los Olivos. Básicamente el Perú está representado en estas 350 obras, eso es lo importante. Literalmente. Ahora, coméntanos por favor sobre los protocolos para aquellas personas que están interesadas y si hay la posibilidad, porque lo que estamos viendo es maravilloso, ¿no? ¿Hay la posibilidad de que esta exposición también se dé de manera virtual? Sí, vamos a tener un post Maravillarte. Obviamente quisiéramos que ahora las personas... Vayan, lógico. Vayan, porque, bueno, es diferente ver un poco el arte en vivo que en virtual, claro. Pero va a haber un post Maravillarte definitivamente, porque necesitamos apoyar al artista peruano, ¿no? Hemos vivido, como te digo, un tiempo de pandemia y no solamente necesitamos exponer, sino también generar trabajo. Entonces sí va a haber unos catálogos virtuales para poder vender y que las personas puedan adquirir estas obras y colaborar un poco con este sector que ha sido también afectado por la pandemia, ¿no? Ok, perfecto. El catálogo, perdón, solamente para precisar ese punto y ya después puede seguir con el comentario. ¿El catálogo es de los artistas de toda su obra o van a dedicarse, digamos, a vender estas obras? No, tenemos más de 300 artistas, sería imposible dedicarle mucho a cada artista, sobre todo ahora en No, claro, pero el catálogo va a ser abierto para que la gente pueda comunicarse directamente con el artista, ese es mi punto. Por supuesto, tienen los datos, inclusive están los nombres, cómo comunicarse. Nosotros tenemos una página web donde cada periodo estamos publicando un artista y le ponemos sus redes, su teléfono, porque de repente no te gusta esa obra. Así es, pero sí otra pieza, ¿no? Estilo, claro. Y así es, y yo quiero que me hagas uno para mi sala de tal tamaño, y esa es la idea, ¿no? Excelente. Esa es la idea, fomentar realmente a los artistas. Sandra, invítalos por favor a la gente a que vayan a verlos, utiliza, por supuesto, las cámaras de diálogo abierto. Muchas gracias, Carla. Sí, invito al público en general. Es una exposición que no se tienen que perder, porque realmente no solamente van a ver una pieza de obra, sino van a ver identidad, orgullo,
hasta alma en esa exhibición. La exhibición está en los 2 pisos del Ministerio de Cultura Puela, va de martes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los protocolos de seguridad están todos tienen que entrar con certificado de vacuna, con su DNI, es gratuito, los espacios son grandes, hay techos de 7 metros ventilados, no hay ningún problema de aglomeramiento ni nada, y así que los esperamos, no se pueden perder el talento de todos estos chicos. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya nos daremos una vueltecita para ver Maravilla. Claro que sí, muchas gracias a Sandra Mavila. Además, gracias a ustedes. Gracias. Además porque hay que retroalimentar, ¿no? O sea, cómo se va a fomentar el arte si entre nosotros no nos ayudamos y digamos, adquirimos estas piezas, ¿no? Y retroalimentamos la industria. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Hoy no solamente es una despedida deseando un buen fin de semana. Hoy es nuestro último día en Diálogo Abierto, televisado. Diálogo Abierto aparentemente va a seguir por la plataforma de radio, pero nosotros nos despedimos ya de esta plataforma. Ha sido un gusto realmente grande haberlos acompañado. En mi caso, 4 años en Diálogo Abierto. 4 años. 4 años acompañándolos en sus casas, a nivel nacional, a través de la radio, la mayor parte del tiempo y el último año. Además, gracias al internet también. En todo el planeta. A todo el planeta. Bueno, para mí ha sido un gusto también. Ha estado unos meses nada más, ¿no? Estuvo Carla Sola un tiempo, estuvo antes Perla Berríos, a quien aprovechamos para saludar. Alba también. Ricardo Alba también, ¿no? Ambos grandes periodistas junto con Carla, por supuesto, es un gusto además. Es un gustazo. Porque nos conocemos muchísimos años, en casi toda nuestra carrera, creo, periodística, así que compartir ondas radiales y por supuesto cámaras ha sido un placer, pero por supuesto que el compromiso que TV Perú se mantiene intacto, ¿no? De darles una televisión sana, ¿no? Arte, cultura, entretenimiento y mucha información, así es que nos van a seguir viendo. Así es. En la programación. Cambia la programación, pero seguimos estando con ustedes, así que nos vemos. Un beso, muchas gracias por acompañarnos. Chao, buen fin de semana. Chao. Llegó la hora de apostar por la diversión.